asalto tu estudio, apago tus cámaras y corto tu transmisión, no puedo decir que estás en paro. Lo que estás haciendo es objeto de un ataque y estás siendo obligada a parar. Bueno, eso es lo que sucedió en Imbabura, y como sociedad ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en lo elemental. Entonces, por supuesto, obvio, si es que tú crees que eso es una paralización o una expresión legítima, te vas a asustar cuando veas a policías o a militares intentando restablecer el orden, porque te parece que lo que estás haciendo es normal, y no es normal, o no es legal, es violento. Eso me parece que revela que esto va mucho más allá. El problema que tenemos como sociedad va mucho más allá de las correcciones, de las interpretaciones y de las lecturas que pueda hacer el gobierno, porque tenemos fracturas profundas, y creo que esas fracturas en lo más profundo, y esto ya es una hipótesis, tienen relación con lo que yo planteé al inicio, y es que somos ya una sociedad en donde el crimen organizado opera, y no solo opera en el Estado, o no solo opera en el narcotráfico, o no solo opera a través de, digamos, de la infiltración a la fuerza pública, está metido en nuestra sociedad, está metido en nuestras dinámicas sociales, y perdónenme, por mucho que hablemos y teoricemos, eso no se va a resolver así nomás, si no somos capaces de mirarnos al espejo y de escribirnos con verdad, más allá de los discursos políticos y de las consignas que suenan muy bien en redes sociales, pero que no sirven para que el país salga de este abismo en el que está cayendo. Entonces, a mí me preocupa el país, me preocupa profundamente el Ecuador. No me preocupa el gobierno, no me preocupa Noboa, me preocupa el Ecuador, me preocupa nuestra sociedad, porque veo que asuntos que son hiperelementales terminan siendo objeto de, terminan siendo siendo vistos de formas tan distintas, tan distantes, que ahora que ahora nos cuesta muchísimo como sociedad consensuar en cosas muy elementales. Esto es muy complejo, esto es muy difícil. Cualquiera que gobierne el país se va a encontrar con ese abismo, con ese problema, y no lo va a poder resolver así nomás, por más que unos digan que las cosas se tienen que hacer así, o los otros digan que las cosas tienen que ser así. Perfecto, Carlos Andrés. Si tienes tiempo, pues quisiera que te quedes para poder conversar también aquí con Andrés Páez. Antes de conversar, de darle paso a Andrés, quisiera ir con los últimos resultados para que ustedes los vayan analizando. Esto, gracias a Aseguradora del Sur, vamos mirando la pregunta 1, arriba el no con 60,21%, es decir, hasta el momento el pueblo ecuatoriano ha dicho que no pueden volver las bases militares extranjeras. Pregunta 2, sobre el financiamiento a los partidos políticos, 57-58 por el no. Pregunta 3, sobre la reducción de asambleístas, 52-95 por el no, es la pregunta que tiene un margen más corto. Y la pregunta 4, que es la de la constituyente, 61-46 por el no versus 38-54 por el sí. Quisiera darle paso a Pilar Vera. Ella está en Montañita, en donde se supone se iba a presentar el presidente Noboa, pero pues no se ha confirmado si va o no va. Pilar, adelante, cuéntanos cómo está ese ambiente allá. Muy buenas noches, queridos amigos de Visionarias. Nos encontramos aquí en Santa Elena, Montañita, en un hotel donde estamos a la espera de las declaraciones del presidente de la República, Daniel Noboa Así. Y ha sido en este punto donde los medios de comunicación estamos listos aquí esperando. Aquí está la mesa, la silla, se espera que venga el presidente y vamos a conversar con la persona encargada de los medios de comunicación a escuchar sus declaraciones. Natalie, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estamos aquí ya los medios listos, va a venir el presidente, él está a la espera de los resultados en su domicilio. Bueno, como les habíamos mencionado, nosotros hicimos la convocatoria a la prensa
simplemente para que tengan un espacio en el que puedan estar en el caso de que el señor presidente emita declaraciones. Así que estamos todavía a la espera de si hay esas declaraciones o no. Él se encuentra en su domicilio, bueno, y aquí queda cerca con sus familiares, me imagino que miembros también del partido. Sí, no tengo más información que eso porque como ustedes estoy simplemente a cargo de que la prensa tenga este espacio disponible en el caso de que hayan las declaraciones, pero sabemos todos que él está en su casa efectivamente con su familia y sus mejores amigos. Muchísimas gracias, bueno, muchísimas gracias, muy amable, y aquí estamos viendo el ambiente en ese momento, todo está listo, hemos sido bien atendidos con cafecito, nos van a traer pizza, y bueno, lo que queremos mostrar sin duda alguna es que aquí en Montañita, Santa Elena, hemos sido citados la prensa y estamos a la espera de que llegue, si va a dar declaraciones, el presidente de la República, Daniel Noboa. Así, continúan ustedes con más información Visionarias. Bueno, poco a poco se va sintiendo, ¿no? Se va sintiendo ese ambiente ya de desazón en el partido de gobierno, en el gobierno nacional. Y yo la verdad sí espero ver hoy al presidente Noboa con una profunda reflexión, suceda lo que suceda. Hasta ahora yo creo que la tendencia se va marcando y muy difícil que cambie. No sé qué dice Andrés en su experiencia política. Bienvenido. Gracias, Janet. Es una tendencia que ya va mostrando un resultado consistente. Veo muy difícil de que se modifique en las próximas horas porque ya está prácticamente un 25% escrutado. Entonces ya es una cifra bastante sólida como para hacer una proyección. Y claro, resultados como el de Quito, como el de la propia ciudad de Guayaquil, dan cuenta de que efectivamente hay un resultado, pero que me parece que no debe provocar ni desesperación ni angustia. Creo que puede ser esta una gran ocasión para que el gobierno haga una profunda reflexión, refresque algunos cuadros, pero sobre todo para que entienda que llegó el momento de aterrizar todo el aparato de gobierno en las necesidades primarias de la gente. Yo creo que... ¿Pero qué quiere decir eso? O sea, ¿Qué quiere decir eso? El gobierno en este momento tiene que enfocarse en los temas que tienen que ver con lo cotidiano de las personas. Por ejemplo, para la gente es muy importante que sus hijos tengan un cupo en la universidad. Para otras personas ni les interesa porque el hijo va, elige una universidad y le hacen un cheque o una transferencia y se acabó. Pero la gente que define, que es la mayoría, tiene esa necesidad. Mucha otra gente tiene la necesidad de que cuando va al hospital le entreguen el antibiótico, el antiinflamatorio y los analgésicos. Porque sabe que saliendo del hospital no tiene para comprar la receta. Son cosas que hay que atenderlas rápidamente. La conectividad. Los estudiantes están desesperados porque a veces su papá no tiene $4,99 para pagarle un plan básico de conectividad al internet y se queda sin poder estudiar porque ahora ya las bibliotecas están en las autopistas electrónicas. Es decir, este puede ser un buen momento. Yo creo que el gobierno debe verlo positivamente como una ocasión para agarrar toda esta estructura que tiene en sus manos y aterrizarla en las necesidades de la gente. Además, es un gobierno joven, es un gobierno que está arrancando en este periodo ya formal. El anterior fue un complemento del gobierno que se fue y estoy seguro de que se pueden mirar en perspectiva las cosas y en pocos meses pues darle un vuelco a esto. Entendiendo de que siempre una consulta popular es un referéndum sobre el pasado y un plebiscito sobre el futuro. Es decir, siempre será también una forma de expresar o una simpatía o una antipatía con el gobierno. Bueno, el gobierno tiene que asimilar lo que ha pasado y ponerse a trabajar como a nosotros nos toca en la vida, porque la vida no se para, el gobierno tampoco se para, va a seguir adelante. Ahora, Carlos Andrés, y para poner otro punto de discusión aquí, digamos, no sé si te conectas con lo que dice Andrés Páez, pero yo me pregunto y digo, ¿no? Cuando tú tienes un problema tan grave como el de la salud, en donde no hay las medicinas básicas en los hospitales, y al mismo tiempo tienes una mafia
brutal jugándote en contra que trabaja adentro del mismo Estado. Porque está adentro, la mafia de las medicinas está adentro del Estado. Y cualquier cambio que tú quieres hacer, esa mafia actúa y te derrumba todo, te mata gente, te secuestra gente. Lo estamos viendo ante nuestros ojos lo que sucede en el Teodoro Maldonado Carbo, que es un hospital del Seguro Social que está en manos de la mafia. No está en manos del Seguro Social ni está en manos del gobierno nacional. Cuando los problemas son tan profundos y la solución parte de que la gente pues suelte las cosas para poder arreglarlas, ¿crees que hay una oportunidad, como dice Andrés, en este momento de que todos reflexionemos y digamos, ok, se le dice no al gobierno, que es lo que dicen hasta el momento los resultados, pero tenemos que sentarnos a ayudar? Finalmente es el gobierno que ha sido democráticamente elegido. Qué difícil, ¿no? Qué difícil el escenario para el gobierno, para el país. Lo que acabas de describir es lo que pasa. De paso, saludos a Andrés. Igualmente. Escucho todo esto y pienso que este es un buen momento para que Noboa actúe como un líder. Cuando el resultado no fue el que él esperaba en la primera vuelta del año pasado, y se pensaba que iba a ganar en una vuelta y terminó ganando con pocos puntos frente a Luisa González, y eso daba la impresión de que el resultado pues era adverso y que podía incluso perder la presidencia. Él estuvo unos días sin hablar y no dijo nada. Bueno, es mi deseo sincero que en este momento él asuma la carga política de lo que esto significa, pero sobre todo asuma el liderazgo que necesita el Ecuador. Y en una noche como hoy se va a ver también. Yo creo que en un momento de revés político evidente, pero sobre todo en lo que tú acabas de describir, Janet, es que esto es lo más importante, ¿no? Y esto que además acabas de describir no se iba a solucionar con una constitución o con una ley o con una acción. Es como yo dije antes, es un conjunto de acciones en el tiempo, en la dirección correcta, lo que nos va a permitir vencer a estos problemas. No es solo una cosa, pero hoy el país le ha cerrado la cosa la puerta a una serie de cosas que podrían haber servido para eso. Ok. En el momento en que el país, por múltiples motivos, te dice que no, ¿qué es lo que tú haces? ¿Te escondes? ¿Te quedas en tu cuarto? ¿Dejas pasar el mal momento y luego hablas, como hiciste antes? ¿O asumes el momento y retomas el liderazgo y le transmites a la gente rumbo, liderazgo, claridad, fuerza? Porque creo que esto es muy importante ahora. Más allá de que, insisto, yo no pongo toda la carga sobre el tema político, pues siento que estamos ante un cáncer social mucho más complejo que va más allá de los liderazgos políticos. Siento que Noboa en este momento tiene que mostrar liderazgo y tiene que mostrar una madurez. Es muy compleja en su juventud, además. Es un tipo de, no sé, 37 años, 36 años. 39, o sea, 39 años, ya. Es muy joven. Yo he aprendido que a Noboa no hay que... No lo veo tan joven, o sea, es joven, pero no podemos decir que es un niño. Es un hombre niño, joven maduro, ¿no? Creo que, sin embargo, vivimos una realidad tan difícil y tan compleja que demanda una claridad, una fuerza, una madurez que yo esperaría que en noches como esta surja en él. Veamos cuál es su reacción. Que salga hoy y le hable al Ecuador. Para y mí le diga qué va a pasar mañana. Para mí es muy importante, o sea, es muy importante que él no le dé la espalda a la responsabilidad de hablar como lo hizo en la primera vuelta de la elección pasada. Ok, hoy día tuviste un revés político, pero sigue siendo el presidente del Ecuador y desde mañana tienes que seguir lidiando con los problemas del Ecuador, ok, y los problemas no van a desaparecer, y todavía, incluso en el contexto en el que estás, con el revés que has tenido, puedes hacer muchísimas cosas para caminar hacia la solución de los problemas. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con qué lectura política, con qué lectura táctica y con qué sensibilidad vas a leer estos resultados para que el país no se te vaya de las manos? Tendría que haber varios cambios, ¿no? Varios cambios dentro del mismo gobierno.
como Puede para ser, poder sí, Janet, retumbarlo. eso es un tema complejo. El tema con el Ecuador, y esto lo sabe perfectamente Andrés, y lo sabes perfectamente tú, Janet, es que en este país no gobiernas solo tratando de combatir a los delincuentes o de resolver los problemas, gobiernas contra una estructura política que lo que busca es el boicot permanente. O sea, salvo el partido de gobierno, al resto de políticos, sobre todo a la otra fuerza que es el correísmo, no le interesa que le vaya bien al gobierno, no le interesa que le vaya bien al país. Su juego es boicotear el gobierno, boicotear cualquier cosa que vaya en la línea correcta. Lo hicieron cuando, por ejemplo, quitaron el subsidio al diésel, que era un paso importante en términos de seguridad y de economía, y así podemos dar 150,000 ejemplos. No estás jugando en un juego normal, no estás jugando solo en una cancha democrática, estás jugando contra rivales que no son políticos, son mafiosos y en buena medida son cara política del crimen organizado. Entonces, no es que mañana vas a tener a tus digamos, rivales políticos, como estaba hace un rato Verónica, que le considero una rival política, una opositora decente, diciéndole al gobierno, mire, corrija, dialoguemos, escucha al pueblo. No, el correísmo no va de eso, el correísmo va de boicotear la operación del mismo gobierno. Pero se está atribuyendo el triunfo ahorita, ¿no? Hacer inviable el Estado y ganar a través del caos. Esa es la única forma que ellos tienen de resurgir. Entonces, en ese contexto que hemos descrito a lo largo de todo este programa desde que me has invitado, crimen organizado, sociedad que está parcialmente también enferma por este cáncer, país dividido y mafia política. ¿Cómo te mueves para que no te ganen no solo el juego político, o sea, no solo tengas éxito en la ejecución y en el ejercicio del poder, sino cómo logras lo que acaba de decir Andrés, que la gente esté mejor? Porque en base a lo que tú acabas de describir, por ejemplo, en temas de salud, el juego de los otros es que la gente no esté mejor, ¿ya? Y no solo es el juego de los criminales que están metidos en las mafias de salud, es el juego de los políticos que están contra ti porque ellos facturan y capitalizan tu fracaso, ¿ya? Entonces, carajo, que el Ecuador está jodido. Es difícil este juego porque es mucho más complejo que solo el escenario político, es mucho más complejo que solo el juego político, es realmente un ajedrez complejo, y entonces digo, bueno, sí, por supuesto, yo solo veo las cosas y te doy mi opinión, pero lo que siento en este momento es que en ese escenario el líder, en este caso el presidente, tiene que pararse firme, marcar rumbo, darle tranquilidad al Ecuador y ajustar motores, no solo para ganar el juego político, sino para que la gente esté mejor en este escenario. ¿Cómo se hace eso? Pucha, bravísimo, pero eso es lo que hay que hacer. Te agradezco muchísimo y pues me quedo con eso, porque realmente creo que esa es la expectativa a esta hora. Faltan 7 minutos para las 8 de la noche, ya yo creo que la tendencia no se va a revertir. El no prácticamente gana en todas las preguntas, y esto es un mensaje muy claro hacia el mandatario, hacia el gobierno, hacia el presidente Daniel Noboa, que en este momento pues necesita pues realmente sostenerse bien y simplemente pues, o bueno, no simplemente, pero pues coger toda la fuerza para poder salir y darle una orientación, un norte al Ecuador. Gracias, Carlos Andrés. Quisiera ir ahora, por favor, a ver si podemos, con algo de cifras, y volvemos al Consejo Nacional Electoral para ver cómo están en este momento los resultados. ¿Ese es el general, el nacional? Sí, nacional. Perfecto. Si me preparan a Azuay luego, por favor, para poder también comentarlo. En los resultados que tenemos, ahí nos estamos viendo, ¿eso es, Azuay? Nacional, perfecto. En el nacional tenemos, como digo ya, la tendencia difícilmente cambiará en este momento. Pregunta 1, 60.35% versus 39.65% ganando el no. En la pregunta 2, 57.57% ganando el no. Aquí la segunda pregunta, no alcanzo a ver y aquí lo tengo tapado.
57.42 la segunda y la tercera 53.46. Perfecto. Entonces, Y la la tercera pregunta última, 5303 tengo aquí yo. Y la última, la de la constituyente, 61-64. es Esa no cambia, ¿no? Esa realmente 61.38. ninguna cambia. Yo creo que a esta hora ya ninguna cambia. Tenemos ya 14.964, 15.000 actas escrutadas de 42.059. Difícilmente cambiará la tendencia y tú conectándonos con lo que dijo hace un momento Carlos Andrés, con lo que cerró. En este momento es de profunda reflexión. Yo esperaría que el presidente de la República esté realmente en esa conexión con su ser interno y pensando qué le va a decir a los ecuatorianos. Sí, pero yo no creo que sea un escenario devastador. Hay que leer la historia de la humanidad. El presidente Roosevelt recibió a los Estados Unidos allá a finales de los años 20 en una crisis tan profunda que habían bancos cerrados, miles, millones de personas desempleadas, la economía era un caos y además tenía una oposición feroz. Incluso tenía jueces que le hacían la vida imposible y que no dejaban pasar las reformas que él planteaba. Y la decisión del presidente Roosevelt fue tomar el toro por los cuernos y enfrentar la situación. Y mucha gente que eran agoreros del desastre vio cómo él logró levantar la economía de los Estados Unidos, resolver los problemas fundamentales y fue elegido 4 periodos y murió siendo presidente en 1945, en abril del 45. Es decir, ¿cómo ha recibido el gobierno el presidente Noboa? Con una tasa de delincuencia tremendamente elevada, que no es culpa de él, que es el rezago que se arrastra desde enero del 2007, cuando salieron con el disparate de la ciudadanía universal, el garantismo chavista, las leyes prodelincuenciales, etcétera, etcétera. ¿Cómo recibe el Seguro Social el presidente? Con problemas en donde los tejidos internos están permeados por gente indeseable. ¿Cómo recibe el tema de las universidades? Colapsado. Es decir, el presidente Noboa recibe un Estado en una situación muy crítica y sin embargo, él en pocos meses nos demuestra de que es posible ir resolviendo, no la totalidad, pero sí al menos algunos segmentos de esa problemática. Entonces, yo no creo que es un escenario devastador como algunos agoreros del desastre podían plantearlo. Yo confío en el liderazgo del presidente Noboa y estoy seguro de que esta ocasión él la va a transformar en una oportunidad para su liderazgo, para poner a prueba ese liderazgo que yo creo que es importante. Y estoy convencido de que el país en poco tiempo va a ver con optimismo lo que ha pasado, porque esto evidentemente es una circunstancia que invita a una reflexión, pero también invita a un accionar por parte del Ejecutivo que sin duda, en mi opinión, dará frutos en el corto plazo. Perfecto, quisiera integrar a esta conversación a Juan Manuel Urquijo, él es director de Monitor Digital. Pues estuvimos con un análisis que se hizo en este fin de semana, en este día principalmente, sobre lo que se estaba conversando en redes sociales, que es pues a la final un análisis que no coincide con los resultados. ¿Cómo lo interpretan ustedes, Juan Manuel? Bueno, más allá de análisis sobre los resultados en particular, nosotros lo que traemos es una investigación que corrimos justamente estos 2 últimos días y lo que nosotros planteamos es una hipótesis basada también, una investigación basada en una lectura de Anthony Gutiérrez Rubí, donde pues él encuentra o habla de polarización, de soledad y algoritmos de la generación Z, de cómo hoy la generación Z está interpretando o cómo está generando estas nuevas tendencias de consumo. Entonces, nuestro estudio va más de cómo la nueva generación, o esta nueva generación, la generación Z, cómo fue a votar y cómo se preparó para ir a votar. Entonces, no sé si tengan ustedes el estudio ya en pantalla o lo podemos conversar. Lo empezamos conversando y ya lo ponemos en pantalla. Perfecto, claro. Bueno, primero que nada,
hay que recordar, la inteligencia artificial viene de un par de años para acá, se ha fortalecido en el último año y sobre todo la generación Z la empieza a utilizar ya no solamente para una consulta cualquiera, sino como un acompañante, como una especie en ocasiones hasta de terapeuta, ¿no? Entonces es una especie de compañero que te ayuda o consejero que te ayuda a resolver todos los problemas de la vida cotidiana. Entonces, basados en esta tendencia que nosotros estamos encontrando y en estas formas de utilizar la inteligencia artificial, decidimos levantar una encuesta, un sondeo digital en todas las plataformas de Meta, pero también en Google, en YouTube. Y bueno, los resultados que obtuvimos fueron justamente ya no solo específicos de la generación Z. Levantamos 4 preguntas. Nos vamos, si quieres, a la primera. Sí, por favor. Le preguntamos a los usuarios, ¿ha usado la inteligencia artificial para aclarar dudas electorales? Esa fue la primera pregunta que hicimos. Y la generación Z, entre 16 y 30 años, encontramos que el 63% utilizó las herramientas de inteligencia artificial para aclarar dudas electorales versus un 37% que dice que no la utilizó. Luego de ahí nos vamos hacia abajo con el resto de las generaciones y los millennials de 31 a 45 años, el 39% utilizaron herramientas de inteligencia artificial para encontrar información electoral y aclarar dudas sobre temas electorales. Y de ahí para abajo la generación X o los baby boomers, que alcanzan alrededor del 33% en su totalidad, que ellos buscaron información en herramientas de inteligencia artificial para tratar de tomar una mejor decisión a la hora de ir a votar. Ahora, la siguiente pregunta, voy a irme pregunta por pregunta, ya tenemos en la pantalla, sí, perfecto. La siguiente pregunta es, le preguntamos a las personas si le preguntaron ya directamente a la inteligencia artificial, llámese ChatGPT, llámese Gemini, cómo deberían votar. Entonces, de ese hablamos al principio en la pasada pregunta, el 63% sí consultó a la inteligencia artificial. De ese 63%, el 34% le preguntó directo cómo debería votar. Es una locura eso. Es una locura, exactamente. Entonces, justo la hipótesis es, como dice Anthony Gutiérrez Rubí, sobre todo los jóvenes, están utilizando mucho las herramientas de inteligencia artificial para todo y ya la están integrando, es lo que vemos en esta primera elección donde nosotros medimos este estudio, donde nosotros buscamos estas respuestas, pues ya es una realidad. En otra entrevista me decían ahorita, oye, pero es que eso es muy preocupante. Pues sí, es muy preocupante, pero es una realidad. Y es una realidad a la que no podemos voltearnos para otro lado. Es algo que está sucediendo. Pero es un enemigo más para la política, para la democracia. Yo creo que más que un enemigo es una herramienta, otra vez. O sea, yo creo que no hay que asustarnos. Lo que tenemos que hacer es entender que esto está sucediendo. Y sobre todo es también un llamado para políticos, estrategas, para ustedes como periodistas, nosotros como analistas, porque al final la inteligencia artificial, nosotros somos quienes la alimentamos. Con la información que cada quien escribe, publica en redes sociales, en la web, etcétera, los medios de comunicación, los propios políticos, el propio gobierno, todos estamos alimentando estos modelos que alimentan a su vez la inteligencia artificial y que son los que nos dan o los que nos entregan información en cada consulta que nosotros realizamos. Entonces, es una realidad que existe. Ahora, vámonos a la siguiente pregunta, la pregunta número 3, por favor. Preguntamos en qué medida considera que las respuestas u orientaciones generadas por la inteligencia artificial influirían en su decisión final. Y aquí estamos hablando de que en la generación Z fue justamente también la generación que más influenciada va a estar en torno a lo que le responda la inteligencia artificial. Y esto tiene que ver un poco porque de alguna manera estos jóvenes consideran que la información que les entrega la inteligencia artificial, llámese ChatGPT, Gemini u otras inteligencias u otras herramientas, consideran que esa información es mucho más neutral que lo que pueda decir un periodista o lo que pueda decir un medio de comunicación. Y justo la siguiente pregunta, la 4, lo que traemos es justo en el contexto específico de la consulta popular, ¿con qué frecuencia usted buscó noticias políticas para mantenerse informado? Y estas respuestas son ahí sí demoledoras, porque la mayoría de los jóvenes en particular no buscaron noticias o no buscaron información sobre la consulta en noticias, buscaron información de la consulta en la inteligencia artificial. Entre más jóvenes, más se acercaron a su celular y a un ChatGPT y a un Gemini. Y entre más adultos, más buscaron información y noticias con periodistas, con analistas o en medios
de comunicación tradicionales. Entonces, las tendencias de consumo están cambiando y creo que lo que hoy nosotros encontramos, pues era una hipótesis primero inicial, que estamos de alguna manera corroborando y encontrando. Yo creí honestamente que iba a salir un poco más alto, pero de alguna manera me alegra que no haya salido pues un 80 o 90% de la generación Z que estaba tomando decisiones electorales justamente con base en la inteligencia artificial. Pero es una tendencia, es una realidad, y más allá de asustarnos o preocuparnos, yo creo que la responsabilidad es de todos y cómo nosotros mismos estamos alimentando el Internet para que estos mismos modelos retomen esa información desde el Internet. Pero cómo aprovechar, tú dices, no, esto es una herramienta, no, digamos, aquí se me está pasando algunas cosas por la mente, independientemente de lo que se le pregunta a la inteligencia artificial, pero yo siento que a ratos la generación joven va más de la mano de la comodidad. Claro. Es decir, no me quiero leer, que pereza leer las noticias, que pereza leer un periódico, un medio digital, o escuchar un programa de radio, un debate, o incluso asistir a un debate en alguna universidad, ¿no? Qué pereza. Entonces, le pregunto a la inteligencia artificial qué digo en la 1, la 2, la 3, la 4, y de esa manera voto. Y pues tú dices, sí, es una herramienta, pero a mí me parece que es una herramienta que no te alimenta como ciudadano. No te alimenta como ciudadano, pero ojo acá, o sea, la inteligencia artificial, los jóvenes la ven y todos también, nosotros los adultos la vemos como atajos que nosotros encontramos para que volúmenes grandes de información, de datos, pues la inteligencia artificial lo que hace es resumirnos y nosotros estamos confiando en lo que nos da la inteligencia artificial. Entonces, yo siempre digo también, no tienes que confiarle absolutamente todo a lo que te arroja cualquier ChatGPT o cualquier otra herramienta. Tienes que siempre corroborar, etcétera. Pero lamentablemente, pues hace falta también muchísima alfabetización digital. Hace falta alfabetización en general y ahora la digital, la brecha todavía se vuelve mucho más grande por desigualdades y otros factores que eso ya es área de otra mesa de conversación. Claro, este es otro punto de reflexión, ¿no? Es otro punto de reflexión. ¿Qué opinas, Andrés? Solamente una cosa, el rango de la generación Z, ¿cuál es para poder entender cómo está versus el universo de votación del Ecuador? De los 16 a los 30 años. De los 16 es el joven, ¿no? El grueso de la votación. El grueso de la votación, más del 54% están en ese rango, si no me equivoco. El tema de la tecnología es una realidad objetiva. Tenemos que familiarizarnos con ella y entender lo que esa tecnología está ahora influyendo en la política, en estas decisiones, en la adopción de decisiones por parte de los jóvenes que incluso llegan a preguntarle a un instrumento tecnológico cómo votar. Es decir, esto llegó para quedarse, ¿no? O sea, aquí hay que entender de que es irreversible, sí, y que hay que hacer lo que acaba de decir Juan, en el sentido de que alfabetizar a la gente, compenetrarla con el uso, para que el uso de la tecnología sea el apropiado. Y creo que no hay que tener miedo, porque ya son desafíos del mundo moderno, y que incluso la generación baby boomers debería estar interesada en compenetrarse con estos nuevos fenómenos, porque de esa forma va a poder ser más eficiente y va a poder relacionarse de mejor manera con ese grueso de la votación que está precisamente en la generación Z, que por cierto hoy hace poco tumbó un gobierno, ¿no? Y ahora está provocando escozor en el gobierno de México, escozor por decirlo menos. Y está activa en todo el mundo, ¿no? Y está activa no solamente en temas políticos, está influyendo en las tendencias de consumo, en las tendencias de moda, está tomando una influencia enorme en los temas educacionales, de opciones universitarias, de generación de nuevas carreras, hasta donde yo he podido leer. Por lo tanto, me parece que este es un asunto que hay que tenerlo en cuenta, llevarlo adelante, y pues en el marco de los resultados que se van consolidando ya en esta noche, el gobierno también tendrá pues que tomar acciones para decir, perfecto, hay una herramienta que nosotros también tenemos que usarla en medio de esas otras cosas que aquí hemos planteado. Así que la tecnología y estas herramientas tecnológicas terminan siendo determinantes ahora, incluso en una elección, y van a seguir siendo determinantes en el futuro en la toma de decisiones
de la gente, porque además creo yo que así como tienen una presencia importante en la generación Z, se irá extendiendo a las otras generaciones. Por lo tanto, hay que usar la herramienta y mirar el futuro con optimismo, porque muchos pensarán que yo estoy loco. No, hay que ser optimista, porque esto no es el fin, y esto no es que hay que quemar las naves y hay que izar las banderas. No. Esto es un momento de la política que nos enseña. Hay que recoger el aprendizaje y hay que seguir adelante. Mañana un buen duchazo y a trabajar, porque la política es eso, levantarse respecto de lo que pasó ayer. Lo que pasó hoy día ya está liquidado, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Entonces, mañana pues nos vamos a poner las botas y a seguir en nuestro trabajo, porque el país no puede esperar y los desafíos siguen siendo los mismos. Al menos quien habla, seguiré en el combate para acabar con la Constitución de Montecristi, pues obvio, para acabar con el garantismo chavista. Y creo que somos muchos millones de ecuatorianos que estamos en esa línea, así que hay que seguir sin descanso. Claro, porque hay que entender, ¿no? Lo que ha dicho hoy que no el pueblo ecuatoriano es no hacer los cambios a través de una constituyente, pero hay que hacer cambios, y yo creo que en eso pues la mayoría coincidimos, ¿no? Que sí, hay que hacer seguir. Es la mecánica de cómo hacerlo. Entonces, revisemos cómo están los resultados a esta hora. En la pregunta 1 se mantiene ya la tendencia, 60-24 versus 39-76, 60-40, estamos hablando de 20 puntos de diferencia, difícilmente cambia esto hasta ahora. 57-51 en la segunda pregunta sobre financiamiento de los partidos versus 42-49. En la tercera pregunta de reducción de asambleístas, 52-94 versus 47-06. Y en la 4 sobre la constituyente es la pregunta que más respuestas no tiene. 61.44% de la población ha dicho que no a una constituyente, mientras que por el sí hay un 38,56%. La tendencia está marcada y la decisión difícilmente cambiará a esta hora de la noche. Estamos hablando aquí con Juan Manuel Urquijo, quien se ha integrado a esta mesa de diálogo sobre cómo influyó la inteligencia artificial en las votaciones hoy en el Ecuador. Y pues son datos que realmente nunca había visto un estudio en este sentido, pero son datos muy interesantes que tienen que tomarse en cuenta para poder justamente retomar la batalla, rectificar lo que se haya cometido en errores y empezar a trabajar en lo que se tiene que hacer. ¿Qué dice este estudio? Y si me ponen la lámina número 1, por favor. 63% de las personas consultadas manifestaron haber consultado a la inteligencia artificial para poder saber qué está pasando en el Ecuador, qué nos están preguntando, para qué tenemos que ir a las urnas, que en el Ecuador es obligatorio. 63% de la generación Z entre 16 y 30 años, el grueso de nuestra votación. Millennials, 39%, generación X, de 46 a 60 años, 22% usó la inteligencia artificial para saber qué está pasando, y baby boomers, 61 años en adelante, en un 12%. Y de los que consultaron la inteligencia artificial, que es la lámina 2, el 34% de la generación Z que le preguntó a inteligencia artificial de qué estamos hablando, le preguntó directamente cómo votar en estas elecciones. Y el 27% de los millennials también que consultaron con la inteligencia artificial. Ahora, Juan Manuel, ¿cómo? José Manuel, está bien. José Manuel, sí. Entonces estaba mal aquí, mira que no te preocupes. La memoria me funcionó ahora. José Manuel, ¿cómo poder usar mejor esta herramienta? ¿Cómo poder trabajar en ese analfabetismo digital para poder aprovecharla mejor? Bueno, yo creo que lastimosamente cuando hablamos de analfabetismo digital estamos hablando también de desigualdades, y las desigualdades estructurales que tenemos en nuestras regiones
pues también no solamente son en términos económicos o en términos de acceso a ciertos servicios, productos, canastas básicas, sino también acceso a productos tecnológicos que en ocasiones también pues llegan a ser costosos, ¿no? El acceso al internet, el acceso a tener un smartphone, una computadora, etcétera. Pareciera para ciertos círculos, personas que con cierto privilegio, que tenemos un iPad, tenemos ciertas herramientas tecnológicas, smartphone, etcétera, acceso a internet, y de alguna manera vamos avanzando junto como va avanzando también la tecnología. Sin embargo, pues hay personas que no necesariamente tienen los mismos accesos que nosotros. Entonces yo creo que tiene que haber programas de alfabetización digital, programas en general de combatir las desigualdades sociales. Pero en este caso en particular, si ya estamos viendo que los datos, y no solamente es nuestra encuesta, porque este estudio con este enfoque en particular no se ha hecho otro similar. Es la primera vez que se hace un estudio con este enfoque. Es insisto, estamos partiendo de una hipótesis y por eso hicimos esta investigación. Hay que ver también en otras latitudes del continente cómo se va comportando. Pero creo que uno es el enfoque de desigualdades, cómo combatir en general esas desigualdades, y creo que tiene que haber también programas de alfabetización digital. Y creo que eso también es una tarea que en nuestras escuelas, hablando de toda la región, pues no necesariamente hay programas de alfabetización digital. Hay ciertos esfuerzos que se comienzan a hacer en los países, pero conforme van haciéndose estos esfuerzos, la tecnología va avanzando y de repente el gobierno es el último que se entera, o los partidos políticos, o el sector público en general. Entonces, creo que hay que voltear a ver lo que está pasando con la tecnología. Ya se habla ahora de un tecnofeudalismo, del poder que tienen los grandes magnates tecnológicos del mundo, y cómo a través justamente de estas aplicaciones, de estas herramientas, están adquiriendo un poder pues que no tenemos ni siquiera idea de hasta qué punto llega a ser ese poder. Entonces, creo que si ya sabemos cuál es el problema, me parece que lo que sigue es también que los gobiernos, las organizaciones civiles, los periodistas y todos los grupos en general de la sociedad comencemos a verlo ya con esa atención que amerita pues justamente este tipo de hallazgos que estamos encontrando. Y lo otro, que creo que ahí sí es una responsabilidad de todos ustedes como periodistas, nosotros que hacemos estrategia política, campañas electorales, el gobierno que se encarga de hacer políticas públicas, etcétera, pues sí es importante cómo alimentas el internet, que a su vez va a alimentar a las inteligencias artificiales. Ahora, alimentar el internet, digamos, para reflexión, ¿sí? No es solamente llenar, digamos, de videos entretenidos, graciosos o no sé, un poco de la mano de la superficialidad, ¿sí? Digamos, de la mano como influencers. Necesitamos alimentar la inteligencia artificial con otras cosas. Claro, de hecho, justo... Con cosas más profundas. Y ahora, ¿cómo hacemos si no les gusta ver nada un poco más largo como para poder creo que el reto está... El reto, a ver, hay generadores de contenido, creadores que son muy buenos explicando temas complejos, con los nuevos símbolos, los nuevos códigos comunicacionales que tienen las propias redes sociales. Entonces, me parece que hay que aprender de esas prácticas justo de esta generación Z, que tú le pones un teléfono y le pones un texto interesante y te hacen un video de 2 minutos y te cuentan rápido lo importante y te dan un enfoque comunicacional distinto, un enfoque ágil. Entonces hay que aprender también nosotros de ellos. Creo que de repente nos gana el ego, la soberbia cuando ya somos grandes y decimos, bueno, o sea, nosotros les vamos a enseñar a ellos. No, yo creo que igual esta generación tiene muchas cosas que enseñarnos a nosotros, sobre todo en temas de tecnología. Ellos lo aprendieron. A mí no soy tan grande, soy millennial, pero a mí me cuesta trabajo entender ciertas cosas, comunicar ciertos temas complejos con esa agilidad que tienen los centennials. Entonces creo que otra vez hay que volver a la colaboración, no hay que tenerle miedo. Y hay que llenar este internet, este espacio donde está prácticamente todo, llenarlo con contenido positivo, llenarlo, más allá de positivo, con argumentos, con contenido, o sea, llenarlo con cosas que realmente puedan alimentar nuestra inteligencia artificial y nuestros modelos, o los modelos en general que existen, para que obtengamos respuestas un poco más serias, un poco más profundas, y que podamos tomar decisiones cada vez, pues sí, basadas en esta información que nos arroja, pero también con la conciencia de que va a ser una información de mejor calidad. Perfecto. Voy a darle paso a Carla Arcentales, un poco conectando con lo que dijo Andrés
Andrés Páez aquí ahorita, y también lo dijo Carlos Andrés Vera hace un momento. Realmente en este momento pues esperamos esté preparando una respuesta por parte del presidente de la República. En Montañita no hay movimientos, pero ¿qué es lo que pasa en ADN aquí en la ciudad de Quito? Carla, cuéntanos. Janet, ¿cómo estás? Buenas noches. Son más de las 8 de la noche y el panorama aquí en la sede de ADN no ha cambiado. Más bien cada vez hay menos seguridad, menos policías. Hay algunos medios de comunicación aquí presentes para informarles de esto que podemos ver a esta hora, que hay muy poca afluencia de gente aquí en ADN. No ha llegado ninguno de los asambleístas, pero como ustedes pueden ver, la tarima incluso se encuentra completamente vacía. Hemos preguntado pues a las personas que están aquí adentro, militantes del movimiento Acción Democrática Nacional, si es que van a venir hasta acá los asambleístas, y nos han dicho que no tienen información. Por otra parte, hemos tratado de poder ingresar también con algunos contactos al Hotel Park, y nos han dicho que los asambleístas no tienen autorización todavía de emitir ninguna declaración. Así que tenemos que estar pendientes entonces de lo que diga el presidente de la República, Daniel Noboa, y cómo recibe estos resultados. Bueno, es todo lo que les puedo contar desde la sede de ADN, que como ustedes pueden observar, vamos más adelante. Se encuentra con muy pocas personas presentes. De hecho, la mayoría de gente que está en el interior de ADN son periodistas, todos a la expectativa de que llegue alguno de los asambleístas y conocer cuál es la reacción del oficialismo. Esto es lo que les puedo contar a esta hora de la noche en Arena Electoral 2025. Y bueno, pues ya hay una tendencia marcada en estos momentos en donde el no predomina el sí ante las 4 preguntas. Regreso contigo, Janet, con más información. Bueno, ustedes ven lo que está sucediendo en ADN en este momento, prácticamente nada. No está sucediendo nada, no hay ningún movimiento. La verdad, si Carla, si me estás escuchando, por favor, preferiría que regreses acá a nuestra sede central. Hay aquí bastante información que hay que seguir procesando y creo que más actividad vas a tener aquí que lo que se pueda lograr allá. Vamos a ver en poco tiempo lo que está sucediendo en Montañita, pero me quiero ir al CNE. Allí está Emilio López, tiene algunos resultados de provincias interesantes como Azuay. Vamos a ver cómo están los resultados directos desde el centro de mando del CNE aquí en Quito. Hola amigos de Visionarias, seguimos aquí en el centro de mando del Consejo Nacional Electoral, donde a mis espaldas empiezan a aparecer los resultados de esta consulta popular y referéndum convocados por el presidente Daniel Noboa. Podemos ver aquí la provincia de Azuay como el no está ganando en casi todas las preguntas, menos en la pregunta número C, la pregunta que justamente hablaba sobre la reducción de legisladores en el Ecuador. Es la única pregunta que está relativamente igualada. Podemos ver que va un 50.11%, el no y el sí tienen un 49.89%. En el resto de preguntas está ganando el no. La primera pregunta que hablaba sobre las bases militares, el no tiene un 60.45%. La siguiente pregunta, la pregunta número B, que hablaba de la eliminación justamente de financiamiento de dinero público a los partidos, también está ganando el no con un 56.36%. Y la pregunta número D, que hablaba si es que los ecuatorianos estamos de acuerdo o no con una asamblea constituyente, también está ganando el no con un 63.19%. Este es un patrón también que se ha repetido en muchísimas provincias a lo largo de lo que hemos podido ver aquí, que está pasando en el Ecuador. Igual vamos viendo cómo van el resto de provincias, que la mayoría, como les comentábamos, están así. En estos momentos vamos a ver igual cómo está la provincia de Imbabura, que recordemos que Imbabura sufrió un paro nacional en los últimos días también, así que es muy importante ver cómo votaron los ecuatorianos en esta provincia de aquí. Bueno, acá podemos ver en la provincia de Imbabura, la primera pregunta, el no está ganando por muchísimo. La pregunta de las bases militares está ganando con un 70.35%, mientras que la pregunta B, la pregunta que justamente hablaba del financiamiento de los partidos políticos, está ganando el no con un 66.51%, y la pregunta C, que hablaba de la reducción de asambleístas, gana el no con un 63.03%. Y en cambio la última pregunta, la de la consulta popular, si es que queremos o no una asamblea constituyente, nuevamente el no está ganando con un 70.32%. Y esto es lo que les podemos ir contando, amigos de Visionarias, de lo que está pasando aquí en el centro de mando del Consejo Nacional Electoral en estas dos provincias. En el resto del Ecuador les repetimos que esto es algo que está pasando a nivel nacional. Los resultados aún no son oficiales, pero podemos ver cómo el no se está imponiendo sobre el sí. Seguimos con ustedes en estudios.
Gracias a Emilio López con estos resultados. Como decimos, ya a esta hora ya difícilmente cambian las tendencias. Es una decisión del mandante. Le ha dicho que no a las 4 preguntas planteadas por el presidente de la República. En ADN no hay movimiento. En Montañita, en donde está el presidente de la República, donde iba a ir el presidente de la República para dar declaraciones, tampoco hay movimiento hasta ahora, pero hay mucha expectativa. Creo que este es el momento de ver al estadista, no solamente al presidente de la República, enfrentando este revés. Me imagino que deben estar recibiéndolo como algo muy duro, pero pues así es la política y hay que en este momento pues darle frente y plantear el rumbo que a partir de mañana tendrá que tomar el Ecuador. Veamos qué dice Luisa González, también ya habló en la sede de la Revolución Ciudadana. Veamos qué es lo que hemos recogido esta hora. Tendencia tanto de nuestro sistema de control electoral como del CNE es que vamos ganando las 4 preguntas. 21% ya está marcada una tendencia tanto en nuestro sistema como en el sistema del CNE. Hoy día no se votaba por partidos políticos, se votaba por la patria, pero para también defender esa constitución de la República que la hizo con miles de hermanos que votaron para aprobarla, por la constitución de Montecristi, que fue ideada, planteada por la Revolución Ciudadana. Hoy se ha votado por la patria y también se ha votado con memoria, con razón y con corazón. Y sí hay esperanza para días mejores y esta patria se merece dejar de estar confrontados en un pueblo hermano. Muy bien, eso es lo que dice pues Luisa González, pues rescato que por lo menos dice que el triunfo no es de ningún partido político, aunque se les ve ahí bastante contentos. Yo creo que en este es un planteamiento muy serio, porque tenemos que sentarnos a pensar qué debemos hacer en conjunto para poder darle un camino al Ecuador, que en este momento tiene serios problemas de seguridad, tiene serios problemas sociales, estamos con problemas en salud, en educación, en los estudios universitarios, en la educación superior también tiene gravísimos problemas. Es decir, no podemos contentarnos y quedarnos ahí. Tenemos que entre todos hacer algo y todos es en conjunto con el presidente que elegimos de manera democrática, los ecuatorianos, y ese es Daniel Noboa Así que pues eso es lo que los ecuatorianos esperamos de los políticos y del mandatario en este momento. Quisiera hacer una última conversación con mis invitados. José Manuel, ¿qué podríamos decir de aquí en adelante? Pues en general, ¿se puede, por ejemplo, utilizar las herramientas tecnológicas para justamente poder ver cómo podemos encontrar un camino para conversar, cómo podemos encontrar allí la información que se necesita para poder orientarnos sobre cómo organizar nuestras ideas para poder trabajar todos en conjunto por nuestro país? Sí, yo creo que sí se puede encontrar dentro de estas herramientas, pero me parece sobre todo si la tendencia va como va, creo que tiene que ser también un tema de cercanía, un tema no solamente a través de redes o a través de lo digital, sino en general, como bien lo planteabas, un diálogo fuerte, un diálogo transparente, un diálogo que invite justamente a encontrar pues esas respuestas, ¿no? que están ahí y que hay que encontrar esas interpretaciones, que es lo que tiene que ver cada una de las preguntas o de las respuestas que la gente decidió de esta manera, pues cuál fueron esos argumentos y esos motivos por los cuales la gente emitió su voto de la manera que lo haya emitido, ¿no? Creo que sí es importante, como mencionas, ese diálogo nacional, esa apertura y esa escucha, sobre todo escuchar más allá de las preguntas en particular, escuchar qué es lo que la gente quiere decir en este momento con ese resultado electoral. Perfecto, y para eso la tecnología, como dijo José Manuel, es maravillosa y tenemos que aprender a utilizarla y tenemos que aprender a hacer una lectura realmente muy sabia, muy profunda de lo que piensa y lo que dice la gente para poder tomar decisiones conectadas con la expectativa del pueblo. Y si en algo pues están equivocándose, justamente a través de esas mismas herramientas, poner sobre la mesa esos argumentos, esa historia, esos relatos reales para poder entender lo que hay que hacer y lo difícil que es el camino y lo importante que es que todos participemos. José Manuel, muchísimas gracias por estar
esta noche aquí con nosotros y pues bienvenidos siempre a Visionarias. Me encantaría pues conversar con ustedes para ver si podemos seguir estudiando justamente estas y otros resultados del comportamiento de los ecuatorianos. Y mira que ahora estoy muy interesada en saber qué ha pasado en Chile. Creo que ahí también hay una lectura importantísima de los resultados electorales. Prácticamente ya los vamos a revisar, pero hay una segunda vuelta electoral con un resultado muy apretado entre la candidata que quiere reemplazar a Boric, Janet Jara, y también pues uno de los representantes de la derecha, que ahora ya me van a decir cuál es el que pasa a segunda vuelta electoral. Pero ahí hay un ajustado resultado, polarización igual, y una participación de la generación Z y de los millennials muy importante para el futuro de ese país. Y ni hablar de México, tu país, José Manuel. Claro, sí, creo que las cosas están complicadísimas ahora, ¿no? En todas las regiones hay, me preguntaban si realmente era como una tendencia regional. Le digo, yo creo que no es una tendencia regional, me parece que cada país tiene su propio contexto, sus propios problemas y necesidades, y no se puede comparar lo que está pasando en Chile con lo que pasa en México. Creo que hay que analizar cada región específicamente con sus propias características. Y bueno, veremos qué pasa en la segunda vuelta de Chile también. Muchísimas gracias, Janet, por el espacio. Gracias, José Manuel. Contigo también, Andrés, te agradezco muchísimo. Quisiera una reflexión final, creo que es muy importante eso, sobre todo de que vimos a Luisa González, están contentos, creo que es un momento político, promovieron el no de la manera que se lo permitieron, y en este momento se apuntan un punto en la política, pero no un triunfo a nivel de país. Ahora, ¿qué debería hacer la oposición para poder conectarse y ayudar en este momento al gobierno a poder orientar el rumbo del Ecuador? A ellos no les interesa ayudar al gobierno, a ellos lo que les interesa es que el gobierno colapse y que le vaya mal. Yo creo que gravísimo, ¿no? Pero ese es el juego de ellos, porque ellos no actúan como una fuerza política, ellos actúan como una secta mafiosa que es brazo político de organizaciones criminales. Esa es la verdad. Entonces, a ellos no les importa el destino del país. A ellos lo que les interesa es reunirse en la tarima y decir, les ganamos. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que asimilar esto y tomar decisiones inteligentes. Una de las cosas que tendrá que hacer es probablemente abrir las puertas a sectores que le pueden aportar al gobierno en su gestión. Y sobre todo, insisto, aterrizar la tarea del gobierno en lo cotidiano, en el día a día de la gente. Porque en el fondo nosotros vivimos nuestra propia burbuja. Cada ser humano y cada segmento de la sociedad tiene su burbujita. Pero el grueso de la población, que es la que está decidiendo en los temas cruciales, ese grueso de la población está pensando en cuánto voy a hacer hoy día para poder comer, si mis hijos van o no a tener un desayuno mañana, si mis hijos podrán ir a la universidad. Es decir, hay que... Si tengo medicinas para atender a mi familiar enfermo. Exacto. Entonces, creo que el gobierno tiene una tarea pendiente, que es pisar las calles fuertemente y enraizar su tarea en los tejidos sociales, hacer contacto con la gente, entender sus necesidades, sus realidades. No es lo mismo el señor que está en la provincia de Bolívar que el campesino que está en Esmeraldas. No es lo mismo el señor que vive en la burocracia quiteña que la persona que vive en el comercio informal en Loja. Es decir, entender las realidades locales. Ahí tienen la tecnología, herramientas suficientes para desarrollar eso. Pero yo personalmente creo que de lo que hemos visto en Noboa, él va a tomar decisiones inteligentes. Esperemos que esté pensando en ellas, porque la primera decisión inteligente que necesitamos el día de hoy son palabras firmes, palabras esperanzadoras de lo que será mañana nuestro país, ya con la decisión del pueblo ecuatoriano. Gracias, Andrés, también por estar esta noche con nosotros. Quisiera, Sirri, por favor, cuéntanos, desde ese ring electoral, el ring digital, ¿qué están diciendo las redes sociales ahorita ya con estos resultados que son prácticamente irreversibles? Sí, Janet, bueno, te cuento que en el ring electoral lo que tenemos, bueno, para empezar por acá, True Balance, para tomarnos con calma, para relajarnos y tomarnos con calma estos resultados, porque hay un
Si hay una tendencia ahorita, por ejemplo, tenemos en tendencia CNE, el Consejo Nacional Electoral, Consulta Popular 2025, Lavinia Balbonesi, Boric por el tema de las elecciones en Chile y el Departamento de Estado. Respecto a las elecciones en Chile, tenemos un país también totalmente polarizado en el que José Antonio Kast sigue superando y pasaría a segunda vuelta junto a Janet Jara. Ella está superándole, ¿no? Ella pasa liderando a esta segunda vuelta hasta el momento. Estas son las tendencias que tenemos hasta ahora y como te digo, hay que tomarnos con calma los resultados. Por acá lo que tenemos y quisiera ir revisando también por provincia, porque lo que tenemos ahora son los resultados oficiales, pero el silencio es sepulcral definitivamente entre las autoridades del gobierno. No se ha pronunciado aún el presidente Daniel Noboa, tampoco ninguno de los voceros, entonces todavía hay un silencio total, no se está hablando nada en el universo digital por parte de las autoridades, entonces vamos a ver también cómo se va moviendo y cómo se va comportando las autoridades, ¿no? En este punto. Y vamos a revisar qué es lo que pasa en Azuay. Ahí tenemos las 4 preguntas, 59% frente al 40% gana el no. En la primera, en la segunda, igual, 55 frente al 44%. La tercera pregunta, igual, 49-50. Liderando el no, ahí veríamos un empate técnico y en la última tenemos el 62 frente al 37%, es decir que tenemos esto ya con más del 50% de actas escrutadas, gana el no, lo que nos hace también pensar y darnos cuenta de que el gobierno va a tener que sentarse a reflexionar, a repensar, a armar nuevas estrategias también de cara a lo que se vendría, ¿no? Porque de todas maneras para el próximo año es un año electoral, se vienen seccionales, entonces el gobierno también tendrá que repensar para poder también captar estos diferentes espacios. Todo esto también se puede leer como una enseñanza para el actual gobierno, ¿no? Para que tome ciertas medidas y que reaccione. Vamos a revisar qué pasa en provincias como por ejemplo Chimborazo. Vamos a revisar cómo estuvo en Chimborazo. Pregunta 1, el no 56% frente al 43% del sí, gana el no obviamente. En la 2, la 3 y la 4 pasa lo mismo, es decir, tenemos en Chimborazo una victoria total de la pregunta del no en las 4 preguntas. Vamos a revisar Imbabura también, vamos a ver cómo está hasta el momento el conteo en Imbabura. Ahí tenemos igual, es un revés bastante fuerte, ¿no? El no 70, casi 70% frente al sí en la primera pregunta del 30%. Lo mismo, tenemos esta tendencia en las siguientes preguntas, el no 66% frente al 33% del sí en la segunda pregunta. En la tercera, lo mismo, el 62% frente al 37%. Y en la última pregunta, también un larguísimo no, 69% frente a un 30% del sí. Vamos a revisar Pichincha, Manabí primero, Manabí, vamos a ir en orden. En Manabí, ¿cómo está la tendencia hasta el momento? Con más del 50% de actas escrutadas tenemos. Igual, una diferencia bastante amplia, ¿no? No 70% frente al 29% del sí en la primera, lo mismo pasa en la segunda, del 69 frente al 30. En la tercera, de igual manera, 66 frente al 33 y el 71 frente al 28 en la última pregunta. Vamos a revisar también Pichincha. Pichincha también es importante. Vamos a revisar, todas las provincias son importantes, pero estamos revisando algunas en este momento. Emilio también nos daba desde el CNE cómo estaba avanzando la votación. Igual, tenemos la victoria del no en 3 preguntas. En la pregunta número 3 tenemos también, ahí está ganando el sí, es la única en Pichincha, que tenemos del 48% frente al 51%. Esta es la única pregunta en la que está ganando el sí en Pichincha, que es de la tercera. Y bueno, vamos a revisar también cómo está Tungurahua. Y con esta vamos a cerrar también esta revisión, sobre todo esta actualización de las actas y los resultados, ¿no? Vamos a revisar Tungurahua y tenemos allí el voto igual. Tenemos, la primera está ganando el sí. En este momento se está dando la vuelta en Tungurahua, tenemos el sí, 53% frente al 46% del no. La segunda pregunta también en Tungurahua está ganando el sí.
con el 57% frente al 42% del no. Es decir, en Tungurahua está ganando el sí. Tenemos la tercera pregunta del 64% el sí frente al 35% del no. Esta sería la provincia en la que está ganando entonces de momento el sí. Y en la última pregunta tenemos el 50% frente al 49%. Igual está ganando el sí. Como podemos ver, Tungurahua le está diciendo que sí a las 4 preguntas hasta el momento, con más del 50% de las actas escrutadas. Esto también es interesante, ¿no? Ir revisando qué sería la provincia que más apoyo le está dando hasta el momento al sí frente a las otras provincias que realmente se están pronunciando por el no. Esto es lo que podemos ver de momento con ya más del 50% de las actas escrutadas, como les digo. Y bueno, ya para cerrar este espacio y este seguimiento digital, quiero recordarles que a todas las personas, ustedes que están siguiendo esta transmisión, recuerden escribirnos a los números que están ahorita apareciendo en su pantalla. En la parte de abajo de su pantalla ustedes van a ver unos números de teléfono. Allí hagan la captura de pantalla y envíen esa captura a ese número de teléfono para que ustedes participen por Pollito Staff y también por órdenes de compra de zapatos. Así es que ustedes vayan, compartan esta transmisión, sobre todo para que también participen con todos estos premios. Muchas gracias y volvemos contigo, Janet. Gracias, querida Silrat. Bueno, sí, ahí está el número telefónico. Gracias a todos quienes han participado en esta emisión, han mandado sus fotografías, todavía tienen tiempo, vamos a estar todavía un tiempito al aire. Entre todas las personas que envíen esas imágenes, que tienen que hacer una captura de pantalla, enviarla a ese número de teléfono para que puedan participar en un sorteo por zapatos Jorge Bischoff y también por órdenes de staff, de pollo staff, para que ustedes puedan disfrutar también con sus familias. Yo digo que es la forma de ponerle sabor a las noticias. Pero ya está con nosotros Carla, se vino para acá porque realmente pensamos que iba a haber más movimiento en ADN, pero ¿cómo te fue, Carlita? ¿Qué sucedía por allá? Bueno, la verdad es que se vivía un ambiente de funeral. Debo decir la verdad. Se sentía. Todo, ¿no? Era bastante pesado, no había absolutamente nadie. La mayoría de personas que estábamos ahí presentes éramos personas de medios de comunicación. Y claro, habían instalado toda una tarima en el interior de ADN, ni siquiera en la parte de afuera. Como muchos conocen y quienes han venido a la capital saben que la avenida de los Chiris es una avenida bastante concurrida y normalmente cuando hay elecciones y cuando hay un triunfo siempre se festeja en ese lugar y siempre hay vehículos y simpatizantes llegando a la zona. En esta ocasión fue un panorama completamente distinto, era una sede completamente desolada, no llegó ninguno de los asambleístas de ADN y absolutamente nadie del movimiento oficialista dio declaraciones. Lo único que nos supieron decir es que esperemos hasta que el presidente de la República, pues Daniel Noboa, emita declaraciones para saber cuál es su reacción ante este resultado que ha tenido en las urnas el presidente Daniel Noboa. Algo importante que sí me parece que vale la pena recalcar en estos momentos es que, bueno, pues este triunfo, no pertenece en estos momentos a ningún actor político, pertenece a una ciudadanía que está exigiendo en estos momentos al gobierno tal vez más seguridad, está exigiendo empleo, exige tal vez políticas públicas mucho más sustentables, es la ciudadanía hablando en las urnas. Así que sí sería importante esto, que si ya lo vas a analizar seguramente tú, Janet, esto no pertenece a ningún partido político, ni el sí ni el no, es simplemente la ciudadanía hablando en las urnas de lo que busca a futuro. No sé si tal vez tuvo algún pormenor también el hecho de tomar en cuenta que fue una campaña bastante corta, fue una campaña que duró 2 semanas, con pormenores de por medio. Como ustedes saben, el concierto de Shakira también se robó toda una atención durante casi una semana, entonces tampoco hubo, ese pronunciamiento de poder acentuar muy bien cada una de las preguntas de la consulta popular para que la gente sepa a profundidad por qué va a votar, por qué sí, por qué no. Entonces yo creo que esos fueron algunos de los factores que tal vez sí le jugaron en contra también en estos momentos al gobierno, y vamos a ver qué pasa a largo plazo y cómo rezarse pues de este resultado que ha dado la ciudadanía en las urnas. Por otra parte, tengo otra información importante que darles también a esta hora a todos ustedes, porque en la consulta popular y referéndum ya la Policía Nacional ha dado pues ciertos números que reporta que casi han existido 600 citaciones por romper la ley seca en Ecuador. Han roto pues 600 personas, también hubo varias personas detenidas. Fue en realidad pues una contienda electoral que se dio dentro del marco del orden y ya la ciudadanía ha hablado. Tal vez sea un jalón de orejas, tal vez sea en estos momentos el momento de replantearse y de también buscar cómo pues en estos momentos vamos a tener esa ayuda internacional para poder luchar contra el crimen organizado, que creo que era una de las preguntas clave para el Ecuador, Janet.
Así es, esto pues como tú lo dijiste hace un momento, no creo que se pueda atribuir a nadie el triunfo, es un triunfo del pueblo ecuatoriano, es una expresión del pueblo ecuatoriano y ahora la tarea para todos, principalmente los políticos, pero también están los empresarios, también están los emprendedores, también están los agricultores, también están pues los jóvenes estudiantes, los académicos, Janet, que todos tienen que sentarse ahora a conversar y a ver cómo vamos a sacar este país adelante. Y también hay una Asamblea Nacional. Si bien es cierto, en este espacio nos habían dicho varios de los asambleístas del oficialismo que es el momento de tal vez tener una nueva constitución para no tener tantas reformas, entonces tal vez es el momento de que la Asamblea Nacional pueda trabajar un poco más y que existan reformas que nos den eso que tanto esperamos. Sin condiciones. Sin además, condiciones, porque ya sabemos que el correísmo, que tiene un bloque grande en la segunda, entre las primeras minorías, de los dos grandes bloques que están en la Asamblea Nacional son ADN y la Revolución Ciudadana, y no pueden poner condiciones de impunidad para poder generar los cambios que el país necesita. Doy la bienvenida a Juan Rivadeneira, amigo de esta casa y gran analista de la política y también de la economía en el país. Una última lectura de los números que tenemos: 60-27% versus 39-73 en bases militares, las dos políticas sobre la asamblea y los políticos 57-58-53-01 por el no, y la pregunta clave de esta consulta popular y referéndum 61-39%, y el mandante le dijo no a la constituyente que estaba invitando el presidente de la República. Juan, buenas noches y bienvenido. Gracias, Janet, por la invitación esta noche. Pienso que es oportuno pues hacer un balance inicial. Creo que conforme pasen las horas, conforme tengamos los resultados oficiales y finales, se podrá hacer una radiografía un poco más exhaustiva, por decirlo de alguna forma, del resultado. Ahora, a los analistas, pues creo que nos convoca intentar hacer un ejercicio de intentar explicar qué es lo que ha sucedido. Dejémosles a los políticos para que hagan la suma cero. Tú perdiste versus yo gané. Y eso hay que tenerlo muy claro. Los políticos van a jugar a la suma cero. Y eso creo que tenemos que estar pues muy claros todos los ecuatorianos. Los analistas, me parece que tenemos que estar aquí para intentar dar una guía de lo que ha ocurrido, y más de lo que ha ocurrido, lo que viene. Porque si vemos los datos que se han proyectado en esta pantalla, también podemos llegar a la conclusión de que el presidente Noboa tiene en promedio el 42% de apoyo. ¿Qué significa esto? Un número pues importante, sin lugar a dudas, no para aprobar los temas que propuso, pero para darse cuenta de que esa es una medición, creo yo, que nos da cuenta de cuántos están dispuestos a seguir al presidente Noboa en sus propuestas, incluso estas que eran pues las más ácidas, las más complejas, tanto así que las perdió con una mayoría del 60% en la que más. Ahora, ¿qué es lo que viene después? Y eso creo que es la clave, entender que hay un presidente que queda, sí, porque mañana cuando amanezca el Ecuador, todos tenemos que seguir trabajando y la política va a tener que seguir funcionando. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a amanecer con un presidente que tiene 42%, ¿sí?, de aprobación, de validación, de respaldo en el Ecuador, y que tiene una mayoría en la Asamblea Nacional. Habíamos escuchado pues algunos análisis de otras personas que no coincidían con tener una asamblea constituyente. Me parece que ahora vamos a estar pensando en si va a haber una reforma constitucional eventualmente amplia con una mayoría que tiene el presidente en la asamblea. Ahora, si no se mantiene esa mayoría, las cosas pueden complicarse. ¿Tú crees que puede haber digamos, un revés en la Asamblea Nacional? Es decir, ¿se pueda cambiar esa tendencia mayoritaria hacia el grupo de la Revolución Ciudadana? Pienso que habrá que entender. Creo que todavía el gobierno sigue teniendo el sartén por el mango. Es decir, todavía tienes ese 42% en promedio de respaldo, y pues hasta la mañana de hoy al menos la conducción misma de la asamblea, ¿sí?, y una mayoría que permitió aprobar algunos proyectos. Veremos cómo amanece y cuál es la gestión que hace el gobierno, cómo el gobierno va a recibir estos resultados y qué va a hacer con ellos. Un presidente que tiene 42% de apoyo todavía sigue teniendo un respaldo. Un presidente que tiene una mayoría en la asamblea todavía. Pero hay un tema que no es menor, Janet. Los ecuatorianos tenemos que hacernos cargo de los resultados del día de hoy. Eso es súper importante. ¿Y qué significa eso? Ecuatorianos, 1, no van a haber bases militares en el Ecuador, al menos de cooperación extranjera. Si a usted le preocupaba la inseguridad, ¿sabe qué? El camino no va a ser por ahí.
Tendremos que buscar con las capacidades que tenemos resolver los problemas, que es el más grave que tiene el Ecuador. Número 2, no va a dejarse de dar el dinero a los partidos políticos para que sigan trabajando. Es decir, si usted estaba en contra de eso, bueno, pues sepa que a partir de mañana todavía va a seguir ocurriendo que parte de su dinero va a ir pues a los partidos políticos. Hay que hacerse cargo de que cada vez vamos a ver más asambleístas en la Asamblea Nacional, porque como está atado al censo, ¿sí? La próxima Asamblea Nacional Ecuatorianos, ustedes van a votar por tener más asambleístas, porque eso es lo que la mayoría de hoy votó. Y la última, no va a haber un cambio importante a la Constitución. Hay que trabajar con la que tenemos. Entonces, el Ecuador se ha pronunciado, y más que el presidente, porque él tiene que seguir gobernando. Son los ecuatorianos los que tenemos que darnos cuenta cuáles ya no son los caminos por los que vamos a ir, sino que habrá que buscar otros. Ahora, justamente yo creo que es muy importante esto de hacerse cargo, ¿no? Porque es la decisión que se ha tomado, quizás no era el mejor camino, en eso es lo que ha decidido el pueblo ecuatoriano, que por ahí no es, por ahí no era, y que quieren otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Y digamos, el siguiente argumento o reflexión sería que tenemos que sentarnos a pensar cómo hacer los cambios que se necesita, como por ejemplo el combate a la inseguridad, sin la ayuda presencial de fuerzas extranjeras. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos cuando estamos sobre todo en un país afectado por grupos de delincuencia organizada, narcotráfico, minería ilegal, que manejan muchísimo más dinero, mejores armas que lo que tienen nuestras Fuerzas Armadas? Son mucho mayores en números. Entonces ahí hay un reto que pues nos obliga a todos a sentarnos a pensar. ¿Estamos en ese momento? ¿Será que en este momento la Revolución Ciudadana y todos los que promovieron el no están conectados con esa realidad de que no pueden aquí lavarse las manos y decir, la Constitución dice que todo lo tiene que hacer el presidente, allá veamos, sentémonos a ver qué es lo que hace? En ningún caso, porque como los políticos juegan la suma cero, lo que van a decir es que sencillamente pues ellos han ganado y el presidente ha perdido. Ese es el único argumento que van a presentar, y pues eso es lo que ya ha ocurrido en las redes sociales, es lo que estamos viendo pues a lo largo de estas horas, y la gran pregunta es ¿qué propuesta tienen para el Ecuador? Porque al final del día, a quienes nos están viendo, si usted pensaba que iba a haber una base militar de cooperación con Estados Unidos, hoy ya no va a haber. Hoy tendremos que pensar que hay que trabajar con lo que hay. Y sepan todos que lo que hay es una distancia y una brecha muy grande con lo que tienen las bandas delictivas, que tienen pues carácter internacional y que tienen carácter global. Hay que ser muy francos con los ecuatorianos. Los ecuatorianos tienen que hacerse cargo del resultado que ha ocurrido el día de hoy, que van a haber más dinero para los políticos, que va a haber más asambleístas y que no hay constituyente. Y además no hay bases militares. La cooperación, y lo hemos dicho varias veces en este espacio, Janet, es el único camino, la cooperación internacional, para salir de este problema. Al menos en el caso de una base, eso ya no va a ocurrir. Incluso cuando ya se había conseguido la voluntad de los Estados Unidos, sí, de tener, no una, dos bases que eran de cooperación, de logística, en algunos casos militares, eso ya no va a ocurrir. Yo entiendo pues a todos quienes en esta noche pues tienen la victoria en el flor de piel, ¿no? Está muy arriba la victoria. La gran pregunta es ¿cómo hacerse cargo de esa victoria? Claro, tiene que salir mañana con propuestas. Hoy se espera un pronunciamiento del presidente de la República, ¿no? Como estadista. Salir a decir, bueno, pues esta es la realidad, esto es lo que decidió el mandante y de aquí en adelante vamos a, y convoco a, no sé, estoy inventándome, no, me imagino que muy difícil el momento para el presidente de la República, pero quienes promovieron el no también tienen que sentarse, hacerse cargo y en este momento conectarse con la necesidad de poner sobre la mesa soluciones reales, ¿no? Como siempre pasa en la victoria, van a aparecer muchos padres. En las próximas horas van a seguirle apareciendo padres al no. Es decir, todos los que dicen, pues incluso los que de alguna u otra forma pues no apoyaban o estaban en contra, igual van a hacerse cargo de esto y van a decir que fueron los que causaron para que gane el no. Ahora la gran pregunta es ¿qué hacer con ese no? Porque no es que el día de hoy se acaba la República, no es que el día de hoy se acaba el país, no es que es la final del Mundial y ya quedó campeón uno y se acabó el torneo. Mañana el Ecuador sigue, amigos, el Ecuador continúa. El problema de la inseguridad
crece. El problema de la economía, pues habrá que ver cómo se digiere esto. En la economía tomémoslo con cuidado. Había mucha gente que incluso decía que una constituyente sería algo que puede llevar a que la economía tenga muchos riesgos. Hoy no lo va a ver. Algo desde la economía, pero desde la parte política también hablemos de estas consecuencias que trae el no tener una asamblea constituyente. ¿Qué va a pasar con la designación de autoridades? Vamos a seguir teniendo un Consejo de Participación Ciudadana y se vienen procesos realmente importantes como la elección de fiscal general. Se había hablado de que para enero del próximo año ya íbamos a tener una nueva fiscal. Al parecer será para julio tal vez del próximo año, pero ¿bajo qué garantías? ¿Bajo qué transparencia? ¿Bajo un Consejo de Participación Ciudadana del cual la ciudadanía en su momento, en la misma consulta popular de Lazo, dijo que ya no? Entonces, ¿cómo vemos también este panorama de acuerdo a las instituciones y a la elección incluso de autoridades? Los ecuatorianos tenemos que hacernos cargo de este resultado. Es lo que va a pasar mañana, Carla, y lo que usted está diciendo es muy cierto, ¿sí? Lo que condenábamos del Consejo de Participación Ciudadana no va a ocurrir, ecuatorianos. Eso no va a cambiar. Así que con el voto del no, se validan todos esos procesos y no tengan dudas que quienes tengan que continuarlos van a seguir usándolos para la que se ha usado en los últimos años. Entonces ese cambio no va a haber. A veces lo más difícil es dar las malas noticias, pero hoy el Ecuador es oportunidad de haber generado un cambio, por ejemplo, en nuestro régimen laboral eventualmente, que tengamos la capacidad de darle una economía que sea de mercado, una economía que sea más abierta, una economía que pueda generar más empleo. Un arbitraje internacional. Un arbitraje internacional para las inversiones. Eso con el 60% de los ecuatorianos no va a ocurrir. Entonces hay que pensar que con lo que queda es con lo que hay que gobernar. Y Juan, se me viene esta pregunta a la cabeza porque hemos visto que a lo largo de estos últimos meses se ha estrechado mucho la relación entre el Ecuador o el gobierno ecuatoriano y el gobierno norteamericano. Acaban de decidir que 105 productos que se exportan a Estados Unidos se les retiran el 15% de arancel que se les había impuesto. Había una expectativa para que otros productos adicionales, 644 si no me equivoco, también entren dentro de esa negociación y se les retire ese adicional de aranceles que se le impuso no solamente al Ecuador, sino a otros países del mundo. ¿Qué pasará con esos acuerdos? No sé si estaban atados a esta posibilidad de poder trabajar en conjunto contra el narcotráfico. Pienso que estaban atados a un paquete de trabajo conjunto. Miren lo que pasó y ahora ya comienza también a hacerse el paralelismo de aquella elección en que al presidente Milei en Argentina le fue mal. ¿Cuál fue la declaración del presidente Trump cuando entregaron los recursos adicionales para el plan de apoyo financiero a Argentina? Voy a seguir financiando mientras las cosas vayan bien con este presidente. Eso fue lo que dijo el presidente Trump. Es una cita, no una opinión la que estoy haciendo. Y luego, ¿qué le pasó a Milei? Que ganó una elección nueva, ¿sí? Contra todos los analistas que decían que ya venía pues la hecatombe. Y pues Argentina retoma ese cauce de cooperación. Ahora, me parece a mí que el gobierno tendrá que buscar, y eso también, Janet, coincido con usted en términos de cuál va a ser la reacción del gobierno. Cómo el gobierno va a decir y cómo va a anclarse en sus activos que tiene. Porque el gobierno tiene un 42% de apoyo, sin lugar a dudas. Tiene una mayoría en la Asamblea, aparentemente. Y la pregunta es, ¿con qué viene después? Yo creo que la relación con Estados Unidos es fuerte porque además a Estados Unidos le conviene tener una buena relación con el gobierno ecuatoriano, posición geográfica, lucha contra el narcotráfico, patrullaje del Pacífico. Entonces yo creo que todavía hay agenda, ¿sí?, para mantener esa relación. Yo sí quiero hacer una pregunta haciendo una similitud con lo que pasó en su momento con la consulta popular de Guillermo Lasso. ¿Qué pasó en esta ocasión? Muchas personas tienen a una consulta popular como un termómetro de aceptación al político que se encuentra de turno. ¿Cree que estos resultados de esta consulta popular tienen que ver con la aceptación que tiene en estos momentos del presidente Noboa? Las consultas en Ecuador dejaron de ser hace rato un plebiscito con el que lo propone. Porque en ese caso, sí, habemos visto que el presidente Noboa aumenta el 3% el IVA, corrige los subsidios de las gasolinas regulares y gana una elección con el 11%. Pierde pues electricidad y nos quedamos pues a oscuras 14 horas al día. ¿Sí? Ahora corrige el tema de la eliminación al subsidio de los combustibles y está en un proceso de pues consolidación fiscal y de arreglo de las finanzas públicas, que como decía un editorialista en uno de los periódicos de estos días, eso duele, esas medidas correctas duelen, porque la corrección es compleja.
Ahora, los ecuatorianos, ¿por qué han demostrado esto? Porque los ecuatorianos en algunas consultas han seleccionado las preguntas. Y me parece que en esta los ecuatorianos reflexionaron sobre las preguntas y dieron cuenta que era un camino que no les simpatizaba. Porque el presidente Noboa todavía tiene pues algunas cifras de aceptación importantes. Por eso es que resuelve el paro de la manera en que resuelve, pues. Por eso es que después de 50 años, cuando ningún presidente pudo tirar abajo la eliminación al subsidio al diésel y todos tuvieron que echarse atrás, ¿sí? Él sobrevive el paro, por ponerlo de alguna forma, y esa medida de corrección fiscal, que ahora me falta todavía la lista de economistas, que espero que agradezcan esa medida, porque la verdad es que la han medido pidiendo por 30 años y finalmente se dio. Entonces yo creo que no necesariamente todo ha estado atado, ¿sí?, a un presidente o a una figura, sino a unos temas, y eso habla bien también de los ecuatorianos, porque los ecuatorianos han reflexionado y han dicho, por ese camino no quiero. Pero a usted, señor, y usted, señora, que están viendo, quiero decirle que para la seguridad, bases extranjeras militares ya no van a haber. Y de su dinero va a haber dinero para los partidos políticos. Y va a haber en la elección próxima que usted vaya, no una sábana, van a haber un par de sábanas más, porque van a haber más candidatos, porque van a haber más asambleístas. A eso me quería ir. Entonces las consecuencias también hay que hacerse cargo. ¿No será que la gente también está cansada? Porque después de estas elecciones, si ganaba sí, principalmente en la pregunta de la constituyente, íbamos a volver a las urnas 2 o 3 veces más. Entonces yo, digamos, sentí hoy un termómetro de que la gente también ya está cansada de ir a votar. ¿Puede ser eso? Ya la gente no tiene ese espíritu patriótico, cívico, de poder ir a las urnas, de votar con ese gusto de decir, hoy le doy mi voto a tal candidato, a tal pregunta, porque ya estamos yendo de manera recurrente a las urnas. En estos últimos años, 3 veces consecutivas hemos estado aquí sentados contándoles cada detalle de las elecciones y creo que eso también afecta para el resultado que tenemos hoy en día. Es curioso porque si es que esa hipótesis fuera completamente cierta, quizá la pregunta de la constituyente habría sido probablemente la que más perdía, porque era la que derivaba en procesos electorales. Pero las otras, pues, en la cual la gente tiene una mala visión sobre los políticos y los partidos, aparentemente deberíamos concluir entonces que la gente quiere que se apoyen a los partidos. En el caso del aumento de los asambleístas, yo creo que hay una serie de factores que, y lo iremos viendo en los próximos días, Carla, nos ayudarán a entender qué ocurrió, pero principalmente entender cómo el gobierno, que es el que fue electo, y que tiene la capacidad y la recursividad de salir con una nueva propuesta, me parece que ellos van a poder tomar cuenta del resultado y ver qué le proponen a los ecuatorianos y ojalá, y coincido con Janet, sea pronto. ¿Por qué? Porque el Ecuador necesita certezas. Perfecto. Juan, y quisiera mandarle un mensaje a Natasha Rojas, gran promotora del no, alguien que salió a la calle realmente a hacer campaña. Natasha Rojas de la Unidad Popular, por favor, en minutos vamos contigo, Natasha. Vamos ahora al Consejo Nacional Electoral. En este momento ya me imagino que va a declarar como la tendencia que ya no se va a cambiar. Diana Atamain, en donde triunfa el no en las 4 preguntas. Adelante, CNE. Buenas noches. Al cerrar esta jornada de información, el Consejo Nacional Electoral ha demostrado al país, una vez más, su eficiencia técnica, su transparencia y el absoluto respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Debemos destacar que la participación en este proceso electoral bordea el 82%, reafirmando así el compromiso cívico del Ecuador. Esta participación es la base de la legitimidad de este evento democrático y la prueba más clara de que nuestra sociedad está comprometida con su democracia. Nuestro reconocimiento público al trabajo realizado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y a las instituciones que integran la Mesa de Seguridad Electoral, a las misiones de observación electoral nacional e internacional, a los más de 86,000 delegados de las organizaciones políticas y sociales que nos acompañaron durante toda esta jornada, a nuestros queridos funcionarios electorales que con profesionalismo dedicaron su esfuerzo y conocimiento a la preparación, desarrollo y culminación exitosa de esta jornada. Ecuatorianos y ecuatorianas,
Siendo las 21 horas, llevamos más del 65% de actas escrutadas a nivel nacional, con una tendencia marcada en las 4 preguntas de referéndum y consulta popular 2025. Corresponde al Pleno del CNE, en cumplimiento de la ley, instalarse en audiencia pública nacional de escrutinios para conocer y aprobar las actas de los resultados de cada una de las provincias del país, las 3 circunscripciones del exterior y finalmente proclamar los resultados oficiales. Mientras tanto, nuestra página web, nuestra CNE APP, estará a disposición de la ciudadanía y medios de comunicación para la consulta respectiva. Hoy, el Ecuador se ha pronunciado en paz, en alegría y defendiendo su democracia. Buenas noches. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la magíster Diana Atamay, presidenta del Consejo Nacional Electoral. El proceso electoral ya resta pues el conteo, que continúa el conteo hasta el final, hay algunas actas rezagadas, pero nada va a cambiar la tendencia. Esta es la realidad. El pueblo ecuatoriano se ha pronunciado y le ha dicho no a las 4 preguntas planteadas por el presidente de la República, no a las bases militares, no a reducir o eliminar el financiamiento de los partidos políticos, no a reducir el número de asambleístas y no vamos a ir a una constituyente. Lo hablábamos hace un minuto, me da pena que no podamos contactarnos con Natasha Rojas, estaba en la calle y se le ha terminado la batería del celular. Pues si es que me está escuchando, ojalá se pudiera volver a conectar por ahí porque me encantaría recibir y tener una reflexión de una de las personas que realmente trabajó por el no. Pero Juan, más parte de esta reflexión, ¿no? Imbabura, que era una provincia que quizás se hubiera pronunciado a favor del presidente de la República o de la propuesta, le dijo no rotundamente. Y el único lugar, el bastión de ADN en este momento es Tungurahua, única provincia que en cambio le ha dado sí a todas las preguntas. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo responder, por ejemplo, a Tungurahua? Primero, entender que el resultado nacional agrega pues un sentimiento que sin lugar a dudas no hay que esconderlo. Los temas los cuales ha propuesto el presidente, los ecuatorianos han decidido no ir por ese lado. En el caso del sí, y geográficamente, como Janet, usted lo acaba de presentar, da cuenta sin duda de este apoyo en Tungurahua, pero hay un tema de fondo, Janet. La próxima elección que viene es de elección local. Si es que el presidente Noboa conserva casi que la mitad de los votos y los respaldos que ha tenido el día de hoy, puede tener un resultado electoral interesante. ¿Por qué? Porque en la dinámica local, siendo elecciones de una sola vuelta, sí, y hemos visto aquí en Quito en especial, se ganan con 22 o con 24% de apoyo. Eso es una barbaridad. Entonces hay que entender cuál va a ser la dinámica política. Lo que nos invita a este momento es a pensar qué viene después. Para el lado de, pues, el sí, que es el presidente, que se ha quedado con el 42% de apoyo en promedio, es cuál va a ser su agenda de aquí en adelante, porque él todavía tiene 2 años para gobernar y tiene todavía una elección local que enfrentar en el año 27. Ya no va a haber una constituyente que pues refrendar, pero va a haber una elección local, eso téngalo por seguro. Lo siguiente es qué van a hacer los del no, porque la comodidad del no tampoco puede ser algo que los ecuatorianos pues respeten. Tienen que dar cuenta y decir a sus líderes, oiga, no, pero ¿qué significa no? ¿Cuál es su propuesta? ¿Es no hacemos nada por este país? ¿O van a venir con una agenda que sería muy bueno para la democracia? Que se presenten con una agenda de qué significaba el no. Ok, no hay bases militares extranjeras. ¿Cuál es su propuesta respecto de qué hacer con la seguridad cuando la distancia y la brecha es enorme con los grupos de delincuencia organizada? De acuerdo. Usted dijo que no al financiamiento a los partidos políticos. ¿Cómo vamos a hacer que el dinero que va a seguir llegando a los partidos políticos se utilice de una manera en que se formen cuadros, se capaciten, que era lo que en principio se buscaba? ¿Sí? Usted tiene una agenda de no, cuénteme qué va a hacer. Incluso a ver si ayudan a hacer espacio en la Asamblea Nacional, porque va a faltar para más curules, porque van a haber más asambleístas. Usted dijo que no a la constituyente, entonces ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con la Constitución de Montecristi sin ningún cambio hacia una constitución que tenga algo más de modernidad hacia donde están yendo los países que se desarrollan, o nos quedamos como estamos? El no y el sí no pueden quedar separados, tienen que decirnos hacia dónde van. Yo quería preguntar algo súper importante desde la parte de la institución.
inconstitucionalidad. ¿Qué va a pasar también ahora con esta relación que ha tenido pues el gobierno nacional con la Corte Constitucional? Algo que podía ser reformado a través de una constituyente y ya no va a pasar. Y nuevamente, si es que desde la Asamblea Nacional se quieren hacer ciertas reformas, nuevamente tal vez podemos seguir teniendo estos tropiezos. ¿Cómo cambiar el Ecuador bajo esto que tenemos en estos momentos? ¿Qué es lo que hay y qué es por lo que votaron los ecuatorianos? Pienso que a priori, Carla, lo que va a pasar es que los cambios van a venir de una manera más lenta. ¿Por qué? Porque el gobierno, ¿qué lección tuvo el gobierno, ¿sí? en las declaratorias de inconstitucionalidad de aquellos paquetes de leyes que tenían varios contenidos y varias materias? Que el camino no era por ahí. ¿Y qué hizo el gobierno? Irse a aprobar proyectos de ley urgentes con únicas materias para poder sacarlos adelante. Entonces creo que quizá lo que vamos a ver es una dinámica mucho de entender si el gobierno conserva su mayoría para que siga haciendo su agenda regulatoria, y luego me parece que tenemos casi que algo muy difícil de pronosticar, porque acordémonos que incluso la posición del presidente, y fue pública, es que exista una sala en una Corte Suprema, él hablaba, en la cual pueda existir una sala constitucional, no necesariamente una Corte. Entonces ahora habrá que tener casi que una convivencia entre quienes no se quisieron. Exacto. Pero bueno, o sea, de malas. Y finalmente institucional. Sí, aquí lo importante es el país y son las instituciones, no se representan a sí mismos, representan a las instituciones de nuestro país, y su deber es leer, darle la mejor lectura al momento que estamos viviendo, al momento político que estamos viviendo, entender mucho más a fondo, que creo que hace falta, tenemos para analizar de largo, Juan, ¿qué es lo que quiere decir en este momento el pueblo ecuatoriano? Que yo no creo que sea no hagan nada. Yo no creo que sea no hagan nada. Entonces ahí el gran reto de quienes tienen las riendas en la mano, y no hablo solo del gobierno, hablo de los políticos en el Ecuador, para que en este momento tengan la madurez política y sobre todo la responsabilidad frente a los ecuatorianos para plantear soluciones reales, soluciones realizables, soluciones que no vayan de la mano de sus intereses ni de sus agendas particulares, sino de una agenda que debe ser consensuada y debe estar concentrada en lo que el Ecuador necesita para superar las crisis, para superar la crisis económica, la crisis social, la crisis de salud, la crisis de seguridad. Creo que entender muy responsablemente que esto no puede estar sobre los hombros de una sola persona, y creo que eso el presidente de la República también lo tiene que, en eso debe estar concentrado el mensaje del presidente de la República, que por cierto lo seguimos esperando. Me parece que hoy más que nunca es el momento de los líderes en el Ecuador. Ya tenemos claro quiénes son los líderes del sí y quiénes son los líderes del no, y eso hay que tenerlo claro. Ahora la pregunta es en el margen de la democracia, en el margen de la institucionalidad, pero principalmente en el margen de entender que las necesidades de la gente están ahí. Mañana quienes nos van a estar viendo, va a amanecer nuevamente, vamos a tener una nueva semana y los problemas todavía van a seguir siendo los mismos. Ahora nos quedamos con menos herramientas nada más. Lo cierto es qué va a venir para proponer los líderes del sí y los líderes del no, porque todos tienen que hacerse cargo de lo que ha ocurrido el día de hoy. El gobierno porque gobierna, el gobierno porque está hecho cargo de la administración pública, del poder ejecutivo, pero en el caso del no, tiene que hacerse cargo del resultado para proponerle al país al menos hacia dónde ir, y ese diálogo tiene que circunscribirse a los planes de la democracia. Seguramente pues la institucionalidad debería aparecer y dar cuenta que no es un problema de personas, sino un tema de manejo institucional que tiene que prevalecer, porque la persona que tiene miedo, ¿sí?, por la inseguridad, mañana va a continuar teniendo miedo. Quien todavía no encuentra una oportunidad porque no tiene un empleo, todavía sigue esperando esa oportunidad. Los chicos que siguen graduándose, pues a cantidades industriales de muchos lugares como centros tecnológicos de universidades, todavía no logran insertarse no solamente en el trabajo que quieren, sino en cualquier tipo de trabajo. Entonces esos problemas continúan más allá del resultado que ha tenido una consulta popular el día de hoy. Y lo digo así porque eso es lo que siente cada ecuatoriano, ¿sí?, que amanecerá mañana y continuará luchando. A mí me preocupa más en todo este aspecto, principalmente en la parte de seguridad, en la parte de justicia. Creo que todos los ecuatorianos, si es que salimos a las calles a preguntar qué es lo que más les angustia en estos momentos, es la seguridad. Y ahora,
¿qué tiene por delante pues el gobierno? Estamos viendo que tiene resultados por delante con estas cooperaciones que ha tenido pues con España, con Estados Unidos, Italia también es un país que se está sumando. ¿Cómo vemos? ¿Qué va a pasar a largo plazo? Hay esa incertidumbre. Se acerca uno de los meses más preocupantes del año, como es diciembre, y las estadísticas dicen que en diciembre siempre la criminalidad aumenta en relación a otros meses del año. ¿Qué va a pasar con esto que tenemos ahora sobre la mesa? ¿Cómo el gobierno debería trabajar? ¿Cuál tiene que ser el plan de acción? Porque si no hay bases militares extranjeras, ¿cómo va a haber esa cooperación que antes sí existía con los Estados Unidos? Porque Estados Unidos sí había dado dinero incluso para combatir el narcotráfico, había ayudado con tecnología y demás, pero ahora sin una base militar extranjera, ¿cómo luchar por delante? Pienso que vamos a tener un poco mucho de lo que ya hemos visto, porque recursivamente es lo que el presidente va a poder echar mano para continuar. Me parece que esta suerte de la guerra interna, que la tenemos desde aquel 9 de enero del año 2024, cuando esa curva de aprendizaje que recién tenía un novísimo presidente que ganó en noviembre del 23, le dio cuenta de que la batalla venía por el tema de la seguridad, y lo cierto es que cuando ya se estaba consolidando un apoyo internacional, hoy sin duda esto es un golpe a ese avance de la cooperación, pero lo cierto es que habrá que ser recursivos. Ahí el gobierno tiene que buscar la capacidad, desde el liderazgo del presidente, la capacidad de los ministros y los equipos, incluso de todos pues los embajadores, quienes hacen gestión internacional por el gobierno, de cómo pues enviar un mensaje de que todavía hay un gobierno que tiene planes, que tiene programas, que tiene ideas y que puede lograr buscar pues un cumplimiento de ciertos objetivos. Lo cierto es que si el gobierno no sale, y creo yo, Carla, como decía Janet, si no sale rápido con algo, me parece que esto también puede permear mucho a los mercados, a la economía, a la política y a lo social, porque por supuesto quien lo propuso fue el presidente y a quien no le aceptaron fue a él. En esta semana habíamos tenido una tendencia bastante favorable con el riesgo país. Veíamos que ya los mercados internacionales iban confiando un poco más en Ecuador. ¿Qué va a pasar tomando en cuenta que nosotros podíamos aprovechar esa oportunidad que teníamos de Colombia? Porque Estados Unidos le quita completamente el apoyo a Colombia y esas eran oportunidades favorables para nuestro país, principalmente en la lucha contra el crimen organizado y en la parte comercial aún más. En el caso del riesgo país, tendremos que aplicar la frase de amanecerá y veremos. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando se bajó el debate respecto a una asamblea constituyente, más bien los inversionistas veían como un riesgo una constituyente, que iba a tener mucho tiempo, que se iba a demorar, que no sabíamos quién iba a estar en la mayoría, todo esto que los inversionistas temen, porque no hay nada más cobarde pues que un dólar que esté buscando dónde invertir, porque le da mucho miedo. Y lo cierto es que ahora, si se guarda coherencia, ¿sí?, de alguna u otra forma podremos ver que si no hay asamblea constituyente, ¿sí?, veremos hasta dónde se mueve el riesgo país, porque si bien los inversionistas le tenían miedo, hoy no va a haber esa asamblea constituyente. Entonces, si le tenían miedo a algo que no va a ocurrir, el día de mañana deberíamos pensar que alguna certeza, y por eso queda en manos del gobierno, me parece a mí, de cómo va a darle una certeza al mundo internacional, a los mercados, de mira, voy con una gran reforma constitucional que va a buscar hacer una serie de cambios importantes para la economía. Ya no tengo asamblea constituyente, pero tengo una mayoría. Y como preguntaba Janet, ¿será que todavía tenemos una mayoría? Bueno, confirmar la mayoría. Creo que es una gran señal y una gran vista. Esta semana, ¿qué tareas le quedan al gobierno? Confirmar que esa mayoría está sólida. Segundo, que tiene un plan de reacción. Tercero, que se puede comunicar con el mundo y decir, Ecuador está en un camino, cual sea que el presidente lo presente. Pero no me parece que vale eso. Ahorita el trabajo de la Asamblea Nacional va a tener que ser bastante contundente. ¿Qué nos van a presentar a los ecuatorianos? Porque está en manos de ellos justo estas reformas que tanto necesitamos. Hoy está en manos del gobierno, del legislativo, hacerse cargo de lo que queda después de la consulta y del no, de qué puede pasar, porque también son actores políticos. No es que ahora ganó el no y se van a retirar. Bueno, pues entren a la jugada política y me parece que es bueno por la democracia ecuatoriana, ¿sí?, hacerse cargo del resultado. Y otra vez, además, pues no solamente proponer, sino dejarle entender a la gente, ¿sí?, que por su participación en el no, ¿sí?, no van a haber bases extranjeras, se va a seguir pagando a los partidos, no va a haber una constituyente y finalmente vamos a tener más asambleístas en la Asamblea Nacional. Esa es la realidad con lo que nos vamos a acostar hoy y nos vamos a levantar mañana. Esta es la realidad. Y es una decisión legítima, política, democrática, tomada por el pueblo ecuatoriano. Hoy ha manifestado su sentir y sus necesidades y la obligación
en este caso del mandatario, pero también de los políticos, que son los que tienen en sus manos la posibilidad de tomar decisiones, de ponerse de acuerdo para tomar decisiones. Para eso los elegimos, para que tomen decisiones de manera madura, desinteresada, sin agendas políticas, sin intereses particulares o partidistas. Este es el momento del Ecuador. Es una decisión muy fuerte que les obliga a realmente tomar responsabilidad y decisiones que estén conectadas con el futuro de nuestro país. Ahí están, no ha cambiado ya para nada, ya la tendencia ya no cambia. Y se pronunció Daniel Noboa. Se pronunció Daniel Noboa por X. A través de su X él pone lo siguiente: estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido, preguntarles directamente, nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano, nuestro compromiso no cambia, se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen con las herramientas que tenemos. Por un lado, el presidente demuestra muchísima humildad, demuestra que definitivamente acepta lo que dicen los ecuatorianos, pero a un analista político prefiero más bien preguntarle y ver qué percepción le da pues de estas primeras declaraciones del presidente Noboa, Juan. Me quedo con su comentario, Carla, y rescato en especial la última frase: con las herramientas que tenemos. No tengo otras, tengo que trabajar con las que tengo. Y esas son las formas en que el presidente va a venir seguramente con alguna respuesta esta semana. Me parece muy bueno por la hora, son pasadas las 9:15 de la noche, poder salir con un primer pronunciamiento. Creo que eso es suficiente, ¿no? Por supuesto, es un primer pronunciamiento, es una reacción, por ponerlo de alguna forma. Luego vendrá ya el camino. Me parece nuevamente que es entender cuáles son esas acciones para darle certeza al proceso. 1, mantengo la mayoría. 2, tengo un proyecto. 3, ¿cuáles son esos caminos que va a tener el Ecuador con las herramientas que tenemos, como dice el tuit del presidente? Pero veamos también el otro lado de la moneda. Rafael Correa también a través de su cuenta de X se pronunció diciendo lo siguiente: la Constitución de Montecristi ha sido ratificada. Después de 17 años de vigencia, por primera vez en la historia del Ecuador, una constitución ha sido votada mayoritariamente por los ciudadanos 2 veces. Esto marca un hito histórico. Ojalá sea el inicio de una definitiva estabilidad constitucional del país. Nuestra constitución es de las mejores del mundo, solo hay que cumplirla. Por supuesto, siempre puede ser mejorada. Felicitaciones, pueblo querido. Esto es lo que dice, en cambio, por otro lado, pues Rafael Correa. Claro, pero retomo las palabras de Juan, ¿no? Pero hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo, porque hay cambios que se necesitan hacer para poder aplicar esa constitución, pues en la práctica no ha sido posible, muchas veces porque no se quiere o porque tiene caminos por donde escapar a la necesidad real de hacer lo mejor para quienes acuden a ella. Esa es la realidad, pero el cambio o la posibilidad de aplicarla en las mejores beneficios o de la mejor manera para el pueblo ecuatoriano depende de los actores. Y de ese tuit del expresidente Correa vale rescatar que puede ser mejorada. Ojalá su bloque legislativo acompañe, si es que vienen reformas constitucionales fuertes para que la economía pueda dinamizarse, para que el país pueda insertarse en la modernidad, porque 17 años pues es algún tiempo importante, y me parece que si los resultados de la Constitución de Montecristi son los mejores, pues quizá los hogares que están viendo esta noche esta transmisión pueden reflejar si realmente los resultados son los mejores luego de 17 años. ¿Tú te imaginas, no sé si en el imaginario de la gente que nos está viendo ahora, gracias a todos los que están conectados por X, también por YouTube y otras redes sociales de Visionarias, ¿se imaginan ustedes ya en un punto de madurez política en nuestro país, los actores de la política en el Ecuador sentados alrededor de una mesa pensando en el futuro de nuestro país, pensando en esas reformas que hay que hacer para beneficio de la mayoría de ecuatorianos que hoy se ha pronunciado en las urnas? Te lo pregunto a ti, Juan. ¿Los ves sentados y conectados con esta necesidad? ¿O será que siguen pensando que si contribuyo a una mejora y esa mejora impacta en una buena imagen del presidente de la República, no, yo en eso no colaboro? Yo cuando yo sea poder, entonces ahí hago las cosas que hay que hacer. Mientras veamos que los políticos siguen jugando la suma cero, ahí nos distanciamos. Creo que el primer mensaje del presidente es muy claro, porque aparte dice, mira, yo he consultado, he cumplido y me han dicho que no.
tengo que trabajar con lo que tengo. El presidente Correa se hace cargo de su constitución, ¿sí? Y dice pues que se puede abrir a mejoras y que felicita a los ecuatorianos. Esperemos que esas dos declaraciones, Janet, para que ocurra lo que usted está proponiendo, se refleje en acciones. Y no debería pasar de esta semana para que los ecuatorianos sepamos hacia dónde va a encauzarse el resultado de la consulta, que es el último termómetro político que vamos a tener por un buen tiempo para analizar dónde están las fuerzas. Muy bien, yo creo que con esto pues ya todo está definido, no hay nada más que decir, simplemente agradecer a nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias por haber estado presentes en esta emisión especial, realmente sin ustedes no podríamos hacerlo. Muchas gracias a Aseguradora del Sur, como siempre acompañándonos desde un inicio, siempre presentes, también a Productos True, que pues tiene productos muy innovadores y muy conectados con la nutrición y la salud de los ecuatorianos. Carmine, gracias por esa comida que nos trajeron, esa cena estuvo espectacular y pues ese símbolo, ¿no?, de todo lo que se puede conversar y todo lo que se puede hacer alrededor de una mesa. Y compartiendo pues no solamente la comida, sino parte del talento, el amor, la entrega que tienen los ecuatorianos y que tiene que ser tomada en cuenta. También muchas gracias a Apoyo Staff, gracias a ustedes, nuestros seguidores, nuestra audiencia ha podido estar conectada y va a recibir algo a cambio, un premio, una compensación por estar conectados, no solamente con nosotros, sino con la realidad del país, con la necesidad de reflexionar. Esperamos que todo lo que han aportado nuestros valiosos invitados les sirva a ustedes para poder hacer sus propias conclusiones de lo que ustedes como ecuatorianos, cada uno de ustedes tienen que hacer desde sus trincheras para poder contribuir a que este país progrese, a que este país siga adelante, a que los políticos, a presionar a los políticos para que hagan lo correcto, lo que necesitamos, para que empiecen a entender, a mirar, a ver el Ecuador profundo, que es lo que se llama, para que algún día sea realidad lo que un político de mucho prestigio dijo algún día aquí en el Ecuador. Yo no lo olvido porque pues lo escuché en mis inicios como periodista, lo que decía Rodrigo Borja, ¿no?, que hay que gobernar de abajo hacia arriba. Tiene mucho sentido y este es el momento para hacerlo. Y muchas gracias también a una marca que me acompaña siempre, que es Jorge Bischoff. Muchas gracias por participar de esta emisión especial y por permitir que podamos compartir toda esa comodidad, toda esa ese look que les da a nuestros outfits aquí en Visionarias, los zapatos Jorge Bischoff, muy cómodos, muy buenos, muy modernos, de excelentes precios. Pues ahora hay 4 personas que estarán, se van a llevar los regalos que tenemos para ustedes, y todo haciendo que tuvieron que mandar simplemente una captura de pantalla a un número telefónico que pusimos pues durante varias ocasiones en nuestra pantalla. Y pues las ganadoras de los zapatos Jorge Bischoff son Sara Ramos. Sara, felicitaciones. Silvia Bozano, Denise Rojas y Sofía Enríquez. Ahí están los nombres de los ganadores. Y también las órdenes de Pollo Staff, la forma más rica de recibir las noticias, la que le pone sabor a las noticias. Estamos ahí con Astrid Carrillo, Emily Traslaviña, Isaac Veintimilla, Anita Alvarado, Hernán Nieto, Víctor Arias, Darwin Ramírez, Denia Sánchez, Tania Aguinzaca, espero haber pronunciado bien, que me hayan escrito bien, y Josué Fonseca. Muchas gracias por estar conectados con nosotros, por seguir nuestras instrucciones. Ya tienen ahí sus premios. Tenemos algunos premios más, pero los vamos a repartir mañana, cuando vamos a hacer ya, luego de dormir, descansar, reflexionar, consultar ya con la almohada qué es lo que tenemos que hacer mañana. Esperamos que los políticos sean los que más se conecten con esa necesidad, y mañana seguiremos conversando sobre lo que pues hay que hacer de aquí en adelante en el país. Digamos, aquí no termina todo, aquí termina esta elección. Aquí decidió el pueblo, y de aquí en adelante es responsabilidad de todos conectarnos con esa realidad, con la realidad del pueblo, con el pensamiento y la sabiduría del pueblo, porque pues las cosas no están terminadas. Simplemente nos están pidiendo a todos los ecuatorianos que sigamos otro camino. Saludamos ya a la Aseguradora del Sur también, que pues nos acompaña desde el inicio de Visionarios, que por cierto estamos por cumplir 4 años
al aire. Muchísimas gracias también por su compañía, sobre todo en estas emisiones especiales, siempre nos ha ido muy bien y hemos gozado pues de su sintonía. Y también un saludo a todos los ecuatorianos que nos sintonizan a través de Macro Digital Televisión con señal en los Estados Unidos. Gracias, compatriotas, gracias a nuestros queridos migrantes que están allá. Su opinión también es muy importante. Mañana la conoceremos a detalle, a ver qué se decidió en el exterior sobre esta consulta popular, qué es lo que necesitan y sobre todo en esa realidad dura que están viviendo ahora en los Estados Unidos, qué se puede hacer, ya que hay una excelente relación con los Estados Unidos, pues nuestros migrantes, que son aportantes importantes de nuestra economía, pues están allí y también se han pronunciado. Gracias por su sintonía. Los esperamos como siempre mañana, porque Macro Digital siempre está acompañándonos en la transmisión en directo de nuestro programa. Gracias a ustedes también, Juan. Muchísimas gracias. Esta semana, pues ya a medida que avancen, a ver qué más se va poniendo sobre la mesa de discusión, a ver si podemos volver a conversar sobre el futuro del Ecuador. Encantado, Janet. A tus órdenes, y pues qué bueno que hayan tenido una muy buena transmisión y un trabajo destacado, que los medios son muy importantes para ayudar a encauzar este tipo de momentos que tienen las naciones. Me despido simplemente agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía. Quiero decirles, en estos momentos llegamos a más de 21,000 personas conectadas a través del X de Janet Inostroza. Hemos tenido también muchísimas reproducciones a través de nuestro YouTube Visionario ACC. No se olviden que tenemos un canal de WhatsApp en donde ustedes pueden pues suscribirse para que tengan toda la información. Y mañana a partir de las 8 horas en punto les esperamos con más noticias y con más análisis de lo que ha sido esta contienda electoral. Como siempre, como visionarios, con toda la responsabilidad, con todo el equilibrio que ustedes han necesitado para informarse sobre por qué sí y por qué no. Así fue pues como votaron los ecuatorianos. Bueno, quisiera agradecerle también a Silra Traslaviña, que estuvo acompañándonos en esta emisión especial. Muchas gracias, Silri, siempre bienvenida, una visionaria más, así que ha hecho un excelente papel. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos de aquí en adelante pues verte por acá más seguido. Estamos planificando algunas cosas ya que vamos a empezar un 5.º año de vida y pues estamos preparando y planificando también muchas cosas para el 2026 y estamos seguros que verán nuevas, grandes y pues simpáticas caras en nuestra pantalla de visionarias. Gracias, Silri. Muchas gracias, Janet, muchas gracias a todo el equipo. Yo encantada, feliz de haber aportado, de haber sido parte también de esta transmisión y claro que sí, con eso que vengan esos 5 años con mucha fuerza también. Muchas gracias también a los becarios, los practicantes, estudiantes de comunicación que estuvieron aquí. Esperamos que haya sido una jornada interesante para ustedes. Gracias por ayudarnos. La compañía y la ayuda, sobre todo de la gente joven, es vital para nosotros. Así que espero que en un futuro poder verlos ya en la práctica del periodismo. Aquí siempre tendrán una puerta abierta. Gracias, Emilio, que estuvo allí también en el Consejo Nacional Electoral, ya lo vemos por aquí. A mi querida Jessie, que pues nos provee del cafecito todo el tiempo y que está siempre atento a todo lo que nuestros invitados necesitan. No sé si se me queda alguien, Javier también Montenegro, que pues compartió con nosotros en la mesa. Ahí está la Loli también. Y pues a mis compañeros, mis amigos de la producción, a David y Josué. Muchísimas gracias, hemos hecho un gran trabajo, les agradezco muchísimo y gracias a ustedes, nuestra audiencia, por estar siempre con nosotros. Nos vemos mañana tenemos más premios, así que no se pueden perder, pero también tenemos más análisis, tenemos más reflexión para poder aportar a que ustedes cada día se concienticen más de lo importante que es la opinión pública. Esta es una forma de expresarse, pero tenemos a disposición las redes sociales que hay que usarlas de manera mucho más responsable, mucho más consciente para poder siempre estar bien informados y tomar mejores decisiones. Gracias, felicitaciones a todos. La democracia triunfó esta noche. Que pasen bien y nos vemos mañana.